¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy comenzaremos con un nuevo manga. Y este tiene por nombre Las conspiraciones del mercenario regresor. Comenzando con la historia, observamos fragmentos de los recuerdos del prota, el cual comienza a mencionarnos que conocía muy bien ese nombre. Incontrolable, un maestro de la espada atrapado en su habitación, un hombre completamente fuera de sí. El inútil hijo mayor del conde Perdium, Ghislain Perdium. Cambiando de escena, observamos a un hombre que furioso se preguntaba si acaso él, el mejor caballero del norte, había sido derrotado por esa basura de ser humano. La persona delante de este hombre le preguntaba si acaso no era bastante cálido y acogedor, añadiendo que había colocado mucho dinero en esa trampa. Observando a este imponente hombre con armadura mientras cargaba una gigantesca hacha que es mucho más grande que él, le preguntaba al hombre de antes si acaso le gustaba. El hombre en el suelo furioso preguntaba si acaso él es esa basura de Ghislain. Le preguntaba a este acerca de esa trampa, preguntando si acaso le estaba diciendo que conocía sus planes de antemano. El hombre del hacha le mencionaba que no solamente eso, sino que también sabía cuántos de ellos eran, sabía incluso quiénes eran los espías y además quiénes eran los que se encontraban ayudándolos con refuerzos. Y este aseguraba saberlo todo desde el principio. El hombre en el suelo mencionaba que eso es imposible, ya que él siempre ha sido un as oculto. Furioso mencionaba que cómo había sido posible, como un pedazo de mierda inútil como este se atrevía, pero inmediatamente es interrumpido cuando el hombre del hacha terminó posando su pie en la cara del hombre en el suelo. Arrojándolo hacia atrás le gritaba a este último que se callara, para luego mostrarnos así como había dejado caer su casco en el suelo. Comenzaba a mencionarle que tenía que intentar invadirlo cuantas veces quisiera, ya que él sería el que ganaría la próxima guerra y la siguiente después de esa y todas las que vengan mucho después. Preguntándole al hombre en el suelo si acaso sabía el porqué, y en ese momento se nos muestra la cara del prota, añadiendo con una sonrisa que eso era porque tenía todos los planes bajo su mano. Después de esto nos trasladamos un año al pasado. Nos encontramos en el reino de Lituania, cerca de la finca de Perdium. Vemos a una persona que se había despertado algo exaltada preguntando qué era lo que estaba pasando, mientras se encontraba observando sus manos. Tocándose el cuello se preguntaba sorprendido si acaso estaba con vida. Incrédulo por lo que estaba pasando, se mencionaba que no podía ser, ya que hace un rato él estaba recordando lo que había sucedido momentos antes para este. En un campo de batalla de un sitio al cual no se nos menciona, vemos a una persona que había perdido su espada mientras se encontraba luchando en contra de otra. Inmediatamente el hombre procedía a maldecir mientras que su oponente aprovechaba la oportunidad para proporcionarle una herida fatal. Vemos cómo este último había caído en el suelo mientras que su oponente se acercaba y le mencionaba que con eso se terminaba. La persona que se encontraba en el suelo era el prota, mientras que la mujer que se encontraba delante lo llamaba rey de los mercenarios y uno de los 7 hombres más fuertes del continente. La mujer confiada le mencionaba al prota que la guerra se había terminado y ella es uno de los 7 más fuertes del continente, el noble caballero Idum. Apuntando al prota con su espada, la mujer le preguntaba a este si acaso tenía algunas últimas palabras, a lo que el prota le mencionaba que no tenía ninguna, ya que era una pena que no haya podido cumplir con su venganza. Pero aún así le deseaba a la mujer una muerte bastante dolorosa y asquerosa. Mientras se nos menciona, como ya sabemos hace unos momentos, que el prota es uno de los 7 más fuertes del continente, el rey mercenario, Ghislain Perdium. Observando la actitud del prota, la mujer le mencionaba que era bastante arrogante para encontrarse en sus últimos momentos. Sin embargo, no esperaba que el prota fuera el hijo mayor de la familia Perdium, que había dejado a la familia atrás tras la muerte de su hermana, preguntándole al prota si acaso eso no era verdad. Inmediatamente el prota le preguntaba a la chica que cómo sabía acerca de eso cuando era de un reino completamente diferente. La mujer tranquilamente le mencionaba al prota que claro que lo sabía, ya que ella se había roto el cuello hace tiempo intentando localizar al prota, ya que después de todo ellos fueron los que trabajaron con la casa Delfine para acabar con la familia del prota. Al escuchar eso, el prota se encontraba sorprendido y se preguntaba si acaso hubieron otras personas detrás de eso además de la familia del duque Delfine. La mujer, acercando su espada al prota, le mencionaba a este último que no tenía sentido explicarlo ya que pronto estaría muerto y simplemente tenía que aceptar su destino en ese momento. Pero por supuesto, ante las declaraciones que acababa de escuchar, el prota furioso insultaba a la mujer mientras le mencionaba que nunca los perdonaría por eso. Y esta última, ante esas palabras del prota, al parecer se sentía bastante feliz mientras le mencionaba a este último que estaba de acuerdo con eso, y en un rápido movimiento de su espada terminó separando la cabeza del prota de su cuerpo. De regreso al presente del prota, este último, observando su reflejo en una cubeta con agua, se mencionaba que la habían decapitado en ese momento y sin embargo allí estaba con su cabeza aún sobre sus hombros. Sorprendido mientras se tocaba el rostro, el prota se preguntaba si acaso todo eso había sido una mera ilusión y además ahora mismo se encontraba siendo su versión más joven. Observando a sus alrededores, el prota se preguntaba si acaso había sido tomado cautivo y utilizado como rata de laboratorio para los magos o algo similar. Continuaba mencionándose que esos bastardos arrogantes haría que se arrepintieran de haberlo mantenido con vida después de todo, pero en ese momento una persona terminó llamando al prota joven maestro
llamando la atención de este último. Un hombre comenzaba a entrar en la carpa del prota pidiéndole a este que por favor salga, ya que sabía que estaba despierto. El hombre es un soldado de Perdium y su nombre es Ricardo. Inmediatamente este último terminó cambiando su expresión al darse cuenta de que una espada se encontraba en su cuello y el prota lo tenía completamente sometido en ese instante, mencionándole que lo dejaría vivir si respondía a sus preguntas. O tal vez no, pero inmediatamente Ricardo le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo. El hombre, luego de exhalar un poco, le preguntaba al prota si acaso no creía que se estaba pasando un poco de la raya, añadiendo que un no sigue siendo un no, y esto último dejó al prota sorprendido. Observándole, el prota se preguntaba qué era lo que pasaba con su reacción, ya que ahora mismo se encontraba siendo amenazado, y le preguntaba al hombre que de qué se encontraba hablando. Ricardo, separándose del prota, le mencionaba al chico que se había cansado de su rabieta de antes y se había quedado dormido, a lo que el prota sorprendido le preguntaba si acaso lo había hecho. Ricardo, sujetándose ligeramente el cuello, le preguntaba al prota si acaso se había olvidado de todo luego de echarse una siesta. Le mencionaba al prota que estaba haciendo un berrinche sobre cómo iba a comandar el grupo para asaltar a los orcos. Sorprendido, el prota le preguntaba al caballero que a qué se refería con eso. Preguntaba si acaso le había hecho un berrinche, añadiendo que qué clase de tontería era esa, pero Ricardo rápidamente le mencionaba al prota que tenía que recoger sus cosas ya que la gente lo estaba esperando. Sorprendido sin saber qué era lo que estaba sucediendo, el prota le preguntaba al caballero que a qué se refería con sus cosas, pues a dónde iban a ir, a lo que Ricardo le mencionaba al prota que por supuesto a la finca de Perdium, ¿a dónde más? Escuchando esto, el prota se encontraba sorprendido y mientras tomaba al caballero del hombro le pedía a este que lo repitiera una vez más. Conmocionado, el prota le preguntaba al caballero si acaso se refería a Perdium, ¿se refería a la finca caída de la familia Perdium? Un rato más tarde, desde la cima de una colina se puede observar todo el territorio de Perdium y el prota se encontraba verdaderamente sorprendido. Se mencionaba que realmente esa es la finca de Perdium, entonces ¿por qué estaba bien? Ya que la que había visto reducida en cenizas en aquel entonces, pero inmediatamente Ricardo terminó sacando al prota de sus pensamientos. El chico, susurrándole al prota, le mencionaba que si acaso había tenido una terrible pesadilla o algo similar, ya que había llamado a su propio hogar caído, y si el conde lo escuchaba decir eso, entonces estaría en serios problemas. Sorprendido por todo esto, el prota terminó pellizcándose el cachete mientras se preguntaba si acaso ahora mismo se encontraba soñando. Pero al darse cuenta de que de verdad le dolía el pellizco, el prota mencionaba que entonces suponía que no lo era. Comenzando a tener fragmentos de recuerdos, el prota se mencionaba que su cara era más joven y la finca estaba en su estado original, entonces ¿eso significaba que había viajado al pasado? El prota comenzó a recordar que su yo más joven se sentía resentido hacia su hogar y su inmadurez nacida de sentirse inferior le había traído bastantes problemas, y a medida que pasaba el tiempo más gente de la casa terminaba evitándolo, por lo cual no pudo soportar las críticas y terminó escapándose de casa. Varios años después de eso se había convertido en un mercenario. Este había logrado sobrevivir a innumerables batallas desarrollando sus habilidades en el proceso y también logrando conseguir así un nombre. Luego de eso decidió volver al condado de Perdium para compensar los errores del pasado, pero su hogar ya había sido reducido a polvo para cuando este regresó, por lo cual se había dado cuenta de que lo había perdido todo. En el presente, mientras caminaba por entre las carpas, el prota se mencionaba que aún así todo se encontraba allí ahora mismo. Sorprendido, el prota se mencionaba que toda la gente que apreciaba todavía se encontraba allí. Mientras comenzaba a reír, el prota se encontraba pensando que ni siquiera podía creerlo, ya que quería cantar una canción de la alegría que sentía en ese momento. Aún así, cambiando su expresión, el prota se mencionaba que era demasiado pronto para alegrarse. Observando a Ricardo, el prota se mencionaba que este le había dicho que se encontraban allí para atacar a los orcos, y por supuesto no podía olvidar lo que sucedió ese día, ya que ese día es el día en el que la mayoría de la gente del escuadrón de asalto terminó pereciendo, y en su vida pasada había seguido al escuadrón de asalto de orcos en un intento de hacerse con un nombre, y en ese momento el informe había dicho que solamente eran 3 orcos. Y por supuesto, en ese momento el prota pensaba que era algo bastante fácil para alguien como él, que no tenía experiencia comandando un escuadrón. Pero cuando llegaron allí había más de 20 orcos presentes. Y debido a eso casi todos terminaron pereciendo debido a que el prota había sido demasiado terco y quería comandar el escuadrón. Comenzando a ajustar su armadura o lo que podía llevar encima, el prota se encontraba pensando que debería de ser bastante factible ya que esos orcos no tienen realmente una estrategia. El verdadero problema radica en que esos tipos puedan confiar en el prota ya que todos ellos piensan que él es un bastardo inútil. Pero mientras el prota se encontraba pensando eso, un puesto de vigilancia junto con una gran cantidad de tierra se encontraban volando por los aires justo por encima del prota, y aterrizando unos cuantos metros delante de este. Los caballeros que se encontraban en la parte trasera donde se encontraba ese puesto de vigilancia comenzaban a gritar que se trataban de los orcos ya habían llegado. Vemos como una turba de orcos se acercaba peligrosamente hacia donde estaban los caballeros, y el prota en ese momento, observando la situación, preguntaba si acaso ya habían llegado. ¿También habían llegado tan rápido en su vida pasada? Se puede apreciar cómo estas imponentes criaturas se encontraban balanceando sus poderosas armas, haciendo volar a los caballeros de un lado hacia el otro y literalmente acabando con todo aquel que se colocara en su camino. Y mientras los caballeros eran fácilmente
completamente superados, una persona rápidamente procedía a gritarle a todos los presentes que tenían que colocarse en formación. Vemos a un hombre que vistiendo una armadura corría rápidamente gritando que no tenía que cundir el pánico, todos tenían que realizar una formación defensiva. Este hombre era el comandante del escuadrón de asalto. Creo que su nombre es Escoban, o se pronuncia Escoban. Si lo estoy pronunciando mal, por favor ayúdenme con esto en los comentarios. El comandante intentó detenerle el ataque de uno de los orcos, pero al parecer esto fue completamente ineficiente. Mientras maldecía, comenzaba a pensar que habían bajado su guardia y habían sido emboscados cuando ni siquiera estaban preparados en lo absoluto, y además había mucho más de lo que se había dicho en el informe en primera instancia. El comandante estaba completamente seguro de que a ese paso todos iban a perecer, pero justo en ese momento una persona terminó llamando la atención del comandante. Era el prota el cual le gritaba al comandante que tenía que tener cuidado detrás de él, mientras que observamos como una de las criaturas se preparaba para acabar con la vida del hombre. En ese momento vemos como el prota pegó un poderoso salto en dirección hacia donde se encontraba el comandante, y antes de que este último siquiera pudiera reaccionar, el prota terminó tomándolo por la armadura para empujarlo hacia atrás y así quitarlo del camino del ataque. Pero por supuesto lanzándose a sí mismo en dirección hacia donde se encontraba la bestia, cosa que dejó al comandante completamente impresionado. Observando al prota, el hombre se preguntaba si acaso ese era el joven maestro, mostrándonos así como el prota ahora mismo se encontraba a punto de tratar de interceptar el ataque de la criatura. Lejos de lo que se hubiese esperado, el prota no terminó deteniendo el ataque del monstruo, sino que simplemente con su espada terminó cortando parte del brazo de la criatura, dejando a este desarmado inmediatamente. Había sido un corte tan preciso y limpio que todos los presentes se encontraban sorprendidos por lo que acababa de realizar el prota, mientras que el monstruo, a pesar de su ruda apariencia, al parecer ese ataque le había dolido bastante. No, sí, claro, pierdes un brazo y te vas a poner a bailar la cumbia. La imponente criatura, ante la mirada atenta de todos los presentes, terminó desplomándose justo delante del prota, el cual en ese momento, mientras agitaba su espada, mencionaba que suponía que no podía utilizar el maná todavía y ojalá hubiese vuelto al pasado un poco antes. Rápidamente el prota, luego de acabar con el monstruo, terminó acercándose al comandante preguntándole a este último si acaso era el encargado de todos ellos, pero el hombre todavía se encontraba en shock, preguntándose si de verdad era el prota el que lo había salvado hace unos momentos. El prota, sin mediar ninguna otra palabra, le extendía la mano al comandante pidiéndole a este que se lo entregara, dejando al hombre sorprendido y preguntándose a qué se refería el prota. A lo que este último tranquilamente le mencionaba al hombre que tenía que entregarle los derechos de comandante. El hombre, algo confundido, se preguntaba si acaso el prota quería algo como eso. Sabía perfectamente que era un idiota, pero pedir los derechos de mando cuando la vida de sus soldados estaba en juego era algo que no podía tolerar. Inmediatamente el hombre terminó levantándose del suelo mencionándole al prota que no podía, dejando a este último un tanto sorprendido. Retirándose de donde se encontraba el prota, el hombre le preguntaba al chico si acaso pensaba que eso era una especie de juego o algo similar, ya que incluso si era el joven maestro no podía renunciar a la autoridad que el señor le había encomendado así de fácil. Algo furioso, el prota comenzaba a pensar que eso le parecía un tanto molesto, aunque él hubiese reaccionado de la misma manera si un idiota se le acercaba pidiéndole los derechos de mandar. Pero justo en ese momento, un orco terminó llamando la atención tanto del prota como del comandante inmediatamente. Este último, pensando que lo que acababa de hacer el prota hace unos momentos había sido simplemente un golpe de suerte, terminó interponiéndose en el camino del monstruo y el prota, mencionándole a este chico que tenía que retirarse ya que él sería a cargo de toda esa situación. Y esto alejando al chico con la excusa de que todavía era demasiado inexperto para liderar sus tropas. En ese momento el prota se colocaba serio mientras le mencionaba al comandante que suponía que no tenía más elección. De manera precipitada, como si intentase atacar al comandante, el prota le había arrojado su espada, pero este último la había terminado esquivando, para rápidamente acercarse al prota y mientras lo tomaba por las prendas le preguntaba qué demonios creía que estaba haciendo. Pero mientras el hombre intentaba reprender al prota, un ruido detrás de este, un ruido seco, terminó llamando su atención. Cuando volteó a ver de qué se trataba, se encontraba completamente sorprendido. Y esto era debido a que la espada que acababa de arrojar el prota se había incrustado perfectamente en la frente del monstruo, mostrándonos así como este último comenzaba a desvanecerse para luego terminar desplomándose en el suelo inmediatamente. El comandante no podía creerse lo que estaba observando, se preguntaba si acaso el prota intencionalmente había golpeado el punto débil de la criatura. Inmediatamente el prota le preguntaba al comandante si acaso su nombre es Escoban, mencionándole que si acaso sabía que era lo más importante en una batalla. Mientras observaban a todos los que se encontraban peleando, el prota mencionaba que no hay esperanzas de ganar una batalla cuando sus tropas estaban llenas de miedo, por lo que mientras sonreía mencionaba que necesitaban ganar algo de impulso para que así todos recuperen la confianza que tienen en batalla. Y antes de que el comandante pudiera decirle algo al prota, el chico rápidamente había pasado a gran velocidad por su costado, sacando la espada que había incrustado hace unos momentos en la frente del monstruo para dirigirse hacia donde se encontraba el mayor número de orcos y comenzar a atacar a todos estos. Todos los presentes se encontraban sorprendidos ante lo que estaba haciendo el prota, ya que este rápidamente había aterrizado sobre la cabeza de uno de los monstruos y antes de que este último pudiera reaccionar, el prota terminó incrustando su espada en la cabeza del mismo. Incluso el comandante no podía creerse lo que estaba haciendo el prota, pero de regreso con este último en el campo de batalla, sacando
empujando su espada le mencionaba a los orcos que todos tenían que ir a por él. Repleto de confianza, el prota le gritaba a los monstruos que se encargaría de acabar con todos y cada uno de ellos, mostrándonos así como ahora el prota se encontraba teniendo el agro de todos los monstruos en el campo de batalla, y este último también les había correspondido de la manera más óptima, lanzándose de frente hacia todos ellos. Aprovechándose de la ventaja de su baja estatura y la velocidad que poseía, el prota se encontraba cercenando las partes de estos monstruos rápidamente, desde cabezas hasta brazos e incluso piernas se encontraban volando delante del comandante, que se preguntaba si acaso estaba soñando. Observando al prota cómo acababa con todos los oponentes que se cruzaban en su camino, se encontraba pensando que incluso él, que es un usuario de maná, se le hacía bastante difícil lograr algo como eso. Entonces, ¿cómo era que el prota, siendo un chico flacucho, se encontraba lográndolo? Observando al prota, seguía pensando que ya podía decir que el chico se encontraba verdaderamente cansado. Sin embargo, estaba utilizando el más pequeño de los movimientos para esquivar los ataques, y utilizando su habilidad con la espada se encontraba golpeando los puntos débiles de los monstruos con movimientos muy precisos y ágiles. El comandante no pudo evitar pensar que observar al prota era como estar observando a un maestro de la espada, o incluso podría ser algo mucho más grande que eso, comenzando a sentir un escalofrío por todo su cuerpo. En el campo de batalla, el prota, burlándose de los monstruos, les preguntaba a estos si acaso eso era todo lo que tenían, ya que aún este ni siquiera había comenzado a calentar. Mientras comenzaba a alejarse de todos los monstruos restantes, el prota les mencionaba que no estaban a la altura ni siquiera de la reputación como especie guerrera que eran. Los presentes comenzaban a gritar que todos los monstruos se encontraban cargando en dirección hacia el prota, pero algunos caballeros preguntaban si acaso el prota se encontraba escapando. Ante esta situación de no saber qué hacer, rápidamente los caballeros comenzaban a gritar el nombre de su comandante para que éste le diera las órdenes inmediatas. El hombre seguía en shock, pero rápidamente comenzaba a pensar en qué demonios estaba pensando el prota, ya que hace unos momentos había corrido de frente hacia el grupo de orcos y había llamado la atención y eso había estado bien, pero ahora se encontraba escapando. Y en la dirección en la cual el prota había corrido, ¿acaso no es el borde de un acantilado? Inmediatamente el comandante terminó atando los cabos y pensaba en ese acantilado, para luego mencionar que si acaso el prota lo que quería hacer, pero inmediatamente terminó interrumpiendo todo y le gritaba a las tropas que tenían que levantar un muro de escudos inmediatamente. Considerando lo que estaba pensando el prota, el hombre le mencionaba a sus subordinados que tenían que seguir al prota de inmediato. De regreso con el prota, observamos cómo este último se encontraba escapando, mientras que comenzaba a pensar que estaba completamente seguro de que el comandante se había dado cuenta de cuáles eran sus planes y era un comandante habilidoso después de todo. Encontrándose en ese momento al borde del acantilado, el prota comenzaba a pensar que aunque preferiría rebanarlos a todos por sí mismo, la resistencia que poseía su cuerpo actualmente no le permitiría hacer algo como eso. E incluso en las condiciones actuales, eso debería de ser más que suficiente para que su cuerpo se encuentre al límite, que era lo que estaba sucediendo. Fue entonces en ese momento que los monstruos que se encontraban cegados por la ira de atacar al prota rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo detrás de ellos, pues el comandante de los caballeros junto a estos mismos se encontraban llegando por detrás de ellos, levantando un muro de escudos y apoyándose con sus lanzas para evitar que los monstruos les pudieran atacar o hacer daño. Observando eso en ese momento, el prota sonreía mientras mencionaba que era perfecto, arrojándose de inmediato por el acantilado mientras gritaba que era el momento de hacerlo. Tanto el comandante como los caballeros rápidamente cargaron con gran velocidad hacia donde se encontraban los orcos para empujar a todos estos por el acantilado, mostrándonos así como momentos después todos y cada uno de ellos habían caído por el mismo. Y esto por supuesto mientras el prota se encontraba con su espada incrustada en el acantilado para tratar de resistir y luego subir por el mismo. Al final, todos los orcos que quedaron terminaron volviéndose papilla al impactar contra el suelo desde la altura en la cual habían sido empujados. Los caballeros, completamente exhaustos, preguntaban si acaso lo habían logrado, a lo que otra persona mencionaba que se las habían arreglado para acabar con todos esos orcos. Pero por supuesto, antes de celebrar, en ese momento había una prioridad mucho más importante, y era el prota, el joven amo, el cual no sabían qué había pasado con este. En eso se encontraban observando cómo se encontraba el prota, sujetándose de la espada que se encontraba incrustada en la pared con una gran sonrisa de victoria en su rostro. Esto último hizo que el comandante se encontrara sorprendido por ello, dándose cuenta inmediatamente que el plan que había creado el prota en tan pocos segundos de tiempo había sido un completo éxito y mostrando una sonrisa en su rostro. El hombre inmediatamente terminó recostándose por el acantilado para que el prota tomara su mano, pero antes de que el prota siquiera pudiera hacer un movimiento, este último terminó resbalándose de su espada mientras le mencionaba al comandante que no podía aguantar más tiempo. Esto último terminó llamando la atención de todos los presentes, ya que pensaban que el prota no iba a salir ileso de esa situación. Aunque no se nos muestre qué había pasado con el prota luego de esa caída, este último al parecer se encontraba soñando con una chica que se encontraba llamándolo hermano. Sorprendido, el prota se preguntaba si acaso se trataba de Elena, teniendo pequeños fragmentos de recuerdos de la chica, donde al parecer el prota no había sido el mejor hermano con ella.
Algo confundido, el prota preguntaba si acaso eso no eran los recuerdos con su hermana Elena, pero en ese momento alguien terminó tomándolo del brazo llamándolo hermano. Era la pequeña niña que le decía al prota entre lágrimas que tenían que ir juntos. Esto último terminó despertando al prota inmediatamente, el cual se encontraba algo confundido y al parecer se encontraba sano en una cama acostado. Levantando su mano algo confundido, el prota se preguntaba si acaso estaba vivo. Al parecer había logrado salvarse de alguna manera extraña que este no comprendía. Levantándose lentamente, el prota se preguntaba si acaso todo eso había sido simplemente un sueño, pero inmediatamente su cuerpo le demostraba que así no había sido, ya que había comenzado a sentir dolor por todas y cada una de las partes de su cuerpo. El chico inmediatamente comenzaba a mencionar que le dolía todo el cuerpo y que debe de ser la consecuencia de llevar su cuerpo al límite. Aunque bueno, eso suponía que se le hacía más fácil saber que se encontraba vivo después de todo. Inmediatamente una persona terminó abriendo la puerta de la habitación en la cual se encontraba el prota llamándolo maestro. Se trataba de una linda y hermosa criada, la cual con una sonrisa entrando a la habitación le preguntaba a este último si acaso ya había despertado completamente. Sorprendido, el prota mencionaba el nombre preguntando si acaso se trataba de Belinda. Entrando tranquilamente a la habitación, la chica le mencionaba al prota que si acaso sabía lo preocupada que ésta se encontraba por él, preguntándole si acaso no se lo había dicho. Debería de dejar a los soldados encargarse de los orcos, pero inmediatamente antes de que ésta pudiera decirle cualquier otra cosa, el prota se había abalanzado encima de ella abrazándola en ese momento. Confundida, la chica le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo, ¿acaso ella había hecho algo mal? A lo que el prota le respondía que no, solamente estaba bastante feliz de verla. Comenzando a tener recuerdos del pasado, el prota nos comienza a relatar que Belinda es su tutora personal, y desde que era pequeño ella fue la única que continuó a su lado a pesar de todas sus payasadas, pero después de que la familia se arruinara, ella había desaparecido y no pudo volver a verla nunca más. Y aún así en el presente el prota seguía pensando que nunca pensó que llegaría a verla así de nuevo, mientras que la chica sonriendo le preguntaba al prota que por qué se alegraba tanto si después de todo se veían todos los días. Con una expresión de determinación, el prota se mencionaba que necesitaba decirle la verdad a Belinda. Colocándose serio mientras tomaba a su criada por los hombros, el prota le pedía a esta que lo escuchara con atención, ya que una catástrofe pronto golpearía a Perdium. Confundida, la chica le preguntaba al prota qué era lo que estaba diciendo, a lo que el prota rápidamente le mencionaba que la verdad es que este había perecido y había vuelto a la vida. Tomándoselo como una broma, la criada le mencionaba al prota que por supuesto, ya que los orcos casi acababan con la vida de este. El prota le mencionaba a la chica que no se refería a eso, mientras que esta última acomodando la cama le preguntaba al prota si acaso él era consciente de que él, mejor dicho, Perdium estaba en mayor peligro. Rápidamente comenzaba a regañar al prota mientras que este último se encontraba pensando que ella no le creía, entonces suponía que eso no iba a funcionar después de todo. Sacando al prota de sus pensamientos, Belinda le preguntaba a este que entonces qué iba a hacer si se encontraba demasiado herido para ir al festival. Este último terminó llamando la atención del prota que se preguntaba acerca de ese festival. Belinda le mencionaba al prota que si acaso ya lo había olvidado, ya que su pequeña hermana Elena había estado esperando el día para ir al festival con el prota, y esa por supuesto sería una gran oportunidad para que los dos vuelvan a intimar después de todo. Tomando una foto que se encontraba en el escritorio del prota, el chico comenzaba a pensar que era cierto, había un festival que siempre ocurría en esa época del año, mientras preguntaba si acaso era verdad. Comenzó a tener recuerdos del pasado mientras nos menciona que en su vida pasada no tuvo tiempo de disfrutar del festival debido a su experiencia traumática. El prota rápidamente le preguntaba a la chica que cuánto faltaba para el festival, a lo que esta última le mencionaba que el festival se realizaría la semana siguiente, entonces le quedaba más o menos una semana para ello. En ese momento el prota mencionaba que después de todo era una semana, pensando que era el día en el que su vida había cambiado completamente. La puerta de la habitación terminó abriéndose y una persona se encontraba preguntando si acaso el prota se encontraba adentro. El prota, sorprendido mientras observaba de quién se trataba, continuaba mencionándose que el recuerdo que lo seguía persiguiéndolo constantemente. El recuerdo de su hermana que le pedía a este que por favor la acompañara. Y el día de la primera noche del festival había sido el día en el que su hermana había perecido, mostrándonos cómo esta última se encontraba entrando de manera muy cautelosa a la habitación del prota. Antes de que la chica pudiera hacer cualquier otra cosa, el prota se había lanzado encima de ella para abrazarla, dejando a esta última sorprendida y a la criada también por igual. Elena, confundida sin saber qué era lo que estaba pasando, le preguntaba al prota qué era lo que le estaba sucediendo, qué clase de broma era esa. Pero con una sonrisa en su rostro, el prota le mencionaba a su hermana al oído que la había extrañado, a lo que esta última rápidamente la había empujado con mucha fuerza, mencionándole al prota que tenía que soltarla, la estaba asustando después de todo. Luego de ese empujón, el prota comenzaba a pensar que tenía una fuerza increíble y además era una niña, entonces ¿siempre su hermana había tenido tal fuerza? Mientras observaba a su hermana, esta última le mencionaba al prota que Belinda le había pedido que estuviera allí presente, preguntándole al prota qué era lo que estaba jugando, y preguntándole también si acaso creía que eso iba a hacer que las cosas se solucionaran entre ellos dos. Confundido, el prota le preguntaba a su hermana que a qué se refería con eso.
Su hermana le recordaba al prota cómo éste la trataba antes, cuando simplemente por cualquier cosa la mandaba a la M e incluso le mencionaba que solamente de sentirla cerca, sentir su aliento cerca hacía que se sintiera repugnante. La chica le preguntaba al prota si acaso lo había olvidado después de decirle todo eso, a lo que el prota le preguntaba confundido si acaso él le había dicho tales palabras. Inmediatamente el prota comenzaba a pensar que no había sido el más cercano con Elena en su vida pasada, ya que era un completo pedazo de M, disculpándose con su hermana inmediatamente. Pero tanto Elena como Belinda se encontraban sorprendidas, siendo esta última la cual preguntaba si acaso el prota se había disculpado primero, e incluso Elena mencionaba que había escuchado que un orco lo había matado, entonces le había golpeado muy fuerte la cabeza. Escuchando cómo se encontraban hablando de él, el prota se encontraba un poco furioso, mencionándoles inmediatamente que no, realmente los había atrapado a todos él solo. Continuó preguntándoles que por qué seguían insinuando de que lo habían golpeado, pero inmediatamente el prota comenzó a retorcerse del dolor hasta el punto en el cual terminó desplomándose en el suelo. Observando la situación, Elena le mencionaba al prota que por supuesto, ya que los había atrapado en el estado en el cual se encontraba y había vuelto inconsciente después de todo, pero el prota ni siquiera podía responderle debido al dolor que sentía. Aún así, este terminó alzando su cara para darse cuenta cómo su hermana y su criada se encontraban riendo felizmente. Esto último causó que el prota sintiera algo de nostalgia. El prota comenzaba a mencionarse que todos eran como los recordaba, preguntándose por qué su yo del pasado había perdido tanto tiempo en cosas inútiles. Y en el festival que se realizaría dentro de una semana, este había rechazado la oferta de Elena para ir juntos al festival, poniendo como excusa que los eventos del escuadrón de asalto lo habían molestado un poco. Y después de todo, esa fue la última vez que pudo ver a su pequeña hermana, ya que el cuerpo de Elena fue encontrado destrozado en pedazos junto a sus guardaespaldas. Sintiendo una fuerte presión en el pecho, el prota furioso se mencionaba que debió de haber estado con ella. En eso, alguien se encontraba tocando la puerta de la habitación preguntando si acaso podrían entrar. Eran dos chicos que mientras sonreían preguntaban si allí se encontraba la señorita Elena, siendo estos los guardaespaldas de la misma. Uno se llama Jamal y el otro se llama Phillips. Elena inmediatamente les preguntaba si acaso había pasado algo, ya que les había dicho que esperaran afuera, a lo que uno de ellos se disculpaba y le mencionaba a la señorita que los sirvientes le habían pedido que supervisara su trabajo con los suministros del festival. Algo confundido, el prota preguntaba que por qué preguntarían por su hermana, a lo que su criada le mencionaba que este no lo sabía ya que siempre se encontraba holgazaneando todo el día. La criada mencionaba que debido a la escasez de trabajadores en el territorio, esto había llevado a que incluso los jóvenes amos necesiten trabajar, a lo que el prota inmediatamente comprendió un poco la situación. Y mientras observaba cómo su hermana se retiraba, el prota se preguntaba si acaso de verdad le faltaban trabajadores, mientras que la chica le mencionaba al prota que se iba a retirar por el momento, por lo cual deberían de cuidarse. Continuó pensando que quería decir que no le importaban esas cosas en ese entonces, así que era obvio que no lo sabía después de todo. En eso el prota le mencionaba a su hermana que tenía que dejarle que le ayudara en esa oportunidad, a lo que esta última rápidamente volteaba sorprendida hacia donde estaba el prota. Nuevamente, Elena y Belinda se encontraban sorprendidas ante las palabras del prota, siendo esta última la cual preguntaba si acaso el prota se había ofrecido a ayudar, e incluso Elena preguntaba si acaso de verdad le dieron un golpe muy fuerte en la cabeza. Un rato más tarde llegamos al sitio en el cual se encontraban reuniendo y acomodando todas las cosas para el festival. Observamos una gran cantidad de criadas que se encontraban en el área, pero estas últimas al parecer se encontraban incómodas junto al personal que también se encontraba trabajando allí. Todos se encontraban preocupados escuchando los gritos del prota y su hermana, mientras que el prota le mencionaba a su hermana que le había dicho que quería ayudar. Esta última le gritaba al prota que tenía que largarse, ya que la gente estaba demasiado asustada para trabajar con el prota cerca. Mientras vemos como la chica intentaba sacar al prota a empujones, este último le preguntaba si acaso así era como trataba a alguien que quería ayudar, a lo que la chica le mencionaba al prota que hay una forma en la que podría ayudarles, y era manteniéndose fuera de su camino y fuera de los problemas. Mientras eso sucedía, el prota se encontraba pensando que el cuerpo de su hermana fue encontrado cerca de los barrios bajos, lejos del recinto del festival, por lo que era más que obvio que alguien debió de haberla llamado o debió de haberla trasladado allí a la fuerza, y para evitarlo primero necesitaba conocer a fondo qué era lo que estaba sucediendo en el castillo. Inmediatamente en ese momento alguien terminó corriendo hacia donde se encontraba el prota llamándolo por su nombre y llamándolo mi señor, pero en ese momento al observar de quién se trataba el prota sorprendido mencionaba que esa cara... Observando a este anciano el prota preguntaba si acaso se trataba del viejo Fergus, a lo que el hombre le mencionaba al prota que si acaso estaba bien, gracias a Dios se encontraba bastante feliz de que este se encontrara bien. Tomando al prota por los hombros el hombre le mencionaba que ese humilde siervo suyo se dirigió hacia este tan pronto como había escuchado las noticias acerca de los orcos. Sintiéndose un poco incómodo por esa situación el prota le mencionaba al hombre que podían dejar de hablar de eso por el momento. Aprovechando la oportunidad, Elena le mencionaba al hombre que había llegado en el momento perfecto, ya que el prota se encontraba actuando de forma extraña después de despertar, y le pedía a este que por favor tenía que llevarlo de vuelta a su habitación. El hombre rápidamente acató la orden ya que venía de parte de la joven señorita, mientras que el prota se encontraba maldiciéndose ya que la imagen de problemático que este tiene se encontraba interponiéndose en su camino otra vez. El prota continuó pensando que no podía evitarse, pero la próxima semana tendría que ponerse al día con lo que estaba
estaba pasando en el castillo. En eso el prota terminó llamando la atención de Fergus, mencionándole a este que si acaso el campo de entrenamiento abandonado del castillo se encontraba todavía disponible, pidiéndole a este que lo llevara allí de inmediato. Algo confundido, el hombre le preguntaba al prota que cuál era su razón para ir al campo de entrenamiento, a lo que este último tranquilamente le mencionaba a su caballero que era para entrenar. Palabras que terminaron sorprendiendo al hombre inmediatamente, y un rato después nos encontramos en el sitio. Vemos ahora la cara de sorpresa del prota por el sitio al cual habían llegado. Observando los alrededores, el prota mencionaba que eso se encontraba mucho mejor a lo que él esperaba, y comenzando a recorrer las instalaciones, el prota comenzaba a pensar que el lugar era perfectamente adecuado para que él pudiese entrenar, y nunca había visto nada así ni siquiera cuando era mercenario. Fergus le mencionaba al prota en ese momento que lo había mantenido en mantenimiento en caso de que el prota deseara utilizar las instalaciones en cualquier momento, ya que este se encontraba completamente seguro de que el prota estaba pasando solamente por una faceta. Estas palabras terminaron impresionando al prota, al cual comenzaba a pensar si acaso en su vida pasada él también, pero inmediatamente se quedaba en silencio, comenzando a pensar que entonces eso fue lo que pasó. Tocando el hombro de su caballero, el prota le mencionaba que necesitaba vivir una larga vida, ya que morir realmente se sentía como una mierda. El anciano se encontraba confundido, preguntándole al prota si acaso se encontraba bien, ya que estaba actuando como si hubiese experimentado la vida y la muerte. En eso el prota aprovechó la oportunidad para mencionarle al anciano que, como se esperaba, él era bastante agudo. De hecho, él había perecido y había resucitado, a lo que el caballero le respondía al prota que creía que ya era suficiente de tonterías como esas. Por supuesto, con una actitud de respeto, ya que el prota sigue siendo su señor después de todo. El prota rápidamente le mencionaba al anciano que de todos modos ya podía regresar, ya que era momento de que comenzara a entrenar de inmediato, a lo que el hombre, haciéndole una reverencia al prota, le mencionaba que estaría fuera esperando cualquier orden que éste le dé. Mientras observaba al caballero retirarse, el prota se mencionaba que siempre había tratado a todos los de su alrededor como si fueran sus enemigos, pero este era completamente ciego ante la realidad. El prota inmediatamente comenzó a pensar que entonces le quedaba una semana, añadiendo que en ese entonces se había revelado que el que estaba detrás de la muerte de su hermana era el señor de un territorio vecino, y gracias a eso el territorio se vio envuelto en una guerra que la terminó llevando a su caída tiempo después. El prota continuó pensando que la muerte de su hermana fue esencialmente el punto de partida para la caída de su familia, por lo que eso significa que tenía que poner las cosas en orden desde ese punto. Un rato después vemos al prota sentado en el centro de la arena pensando que lo primero era lo primero, tenía que conseguir un mejor físico, y era una lástima que no tenga el suficiente tiempo, pero al menos debería de poder controlar el maná. El prota nos comienza a relatar que el maná es un recurso sobrenatural que permite a los humanos superar sus límites, y la mayoría de la gente dice que notar y absorber el maná es la parte más difícil después de todo, pero el prota podía hacerlo incluso en el caótico campo de batalla. El prota continuó mencionándonos que tenía que concentrar las partículas de maná que flotaban en el aire y enrollarlas como si estuviese haciendo girar un carrete. Por supuesto, para alguien como el prota que ya había vivido miles, no, incluso decenas de batallas, crear un núcleo de maná era pan comido. Pero claro, si fuera solamente eso no podría haber sido parte de los 7 más fuertes de la Tierra. Con el método de ese libro medio quemado sobre magia que había recogido y el núcleo de maná natural de los humanos, podía crear un segundo e incluso un tercer núcleo de maná, creando una malla conectada de múltiples núcleos. Y eso con el objetivo de crear una fuerza explosiva. Al parecer todo ese proceso había sido bastante perjudicial para el cuerpo del prota, ya que observamos cómo este último se encontraba bastante exhausto mientras que su cuerpo comenzaba a expulsar todas las toxinas. Bastante cansado, el prota mencionaba que 3 es su límite, aunque pudo llegar a 5 en su vida pasada. Mientras su cuerpo continuaba expulsando las toxinas, el prota comenzaba a mencionarnos que ese método le permitía crear una fuerza explosiva en poco tiempo, pero también requería una cantidad extremadamente grande de maná a cambio. Esa fue la razón principal por la cual había perdido contra Idun en su vida pasada, ya que ella había llevado consigo toda una orden de caballeros para luchar en contra del prota cuando este se quedara sin maná, y definitivamente hubiese ganado si hubiese sido una pelea completamente justa. El prota comenzaba a pensar que es inherentemente una técnica ineficiente, pero es suficiente por el momento, ya que todavía tiene un cuerpo joven y mucho tiempo por delante. Confiado, el prota mencionaba que tendría la cabeza de Idun esa vez, y por supuesto incluso esos bastardos que están detrás de la casa Delfine que ayudaron a la destrucción de su condado. Se iba a encargar de destruir a todos y cada uno de ellos. Una semana después de eso nos encontramos en el primer día del festival, donde vemos como el prota se encontraba completamente preparado y al parecer se encontraba caminando por las calles a punto de encontrarse con su hermana, la cual observándolo se encontraba sorprendida. La chica con el prota delante le mencionaba a este que realmente había ido, preguntándole qué había pasado ya que él nunca frecuenta ese tipo de cosas. El prota le mencionaba que como heredero de Perdium al menos debería de ir al festival de vez en cuando. La hermana del prota aprovechó esa oportunidad para mencionarle al chico que había estado actuando de manera extraña últimamente, ya que había escuchado que en esa última semana solamente se había dedicado a entrenar y nada más que entrenar. El prota le preguntó a su hermana que qué tenía de malo, ya que él es el siguiente en la línea, por lo cual el entrenamiento de una
una familia de caballeros es importante, a lo que la chica le mencionaba al prota que antes ni siquiera le importaban ese tipo de cosas. Además, el prota fue el que le dijo a su padre que eso era demasiado molesto y deseaba ser el señor de una vez para así no tener que continuar con ese tipo de entrenamientos. Elena le daba la espalda al prota y le mencionaba a este que de todos modos le gustaban las cosas como estaban ahora mismo. Sonriendo le mencionaba al prota que al parecer el antiguo él había vuelto. Palabras que dejaron un poco pensativo al prota mientras este se encontraba pensando que se había dado cuenta de algo esa última semana. Comenzaba a relatar que debido a que sus acciones habían cambiado, al parecer su percepción y el futuro también estaban empezando a cambiar lentamente. En eso el prota escuchaba cómo Belinda le mencionaba a los guardaespaldas de la hermana del prota que tenían que estar pendiente del prota, ya que este principalmente era el primero en causar problemas, por lo cual si él llegaba a causar algún problema ellos tendrían que vérsela con ella. El prota continuaba pensando que el flujo general de las cosas podía ser el mismo, pero es difícil de medir el impacto de sus acciones en pequeños eventos. Y hacer buen uso de la información es su trabajo, por lo cual necesitaba responder a cada situación de manera efectiva. Aún así, tocando la pequeña bolsita que tenía en su costado, el prota mencionaba que sus preparativos estaban todos completos. Vemos cómo el prota se encontraba en el festival con su hermana corriendo de un lado a otro, pero un rato después la chica le mencionaba al prota que todo había sido demasiado divertido, mientras se encontraba sentada en el borde de una escalera. La chica en ese momento le mencionaba al prota que todo se estaba volviendo un poco aburrido ya que era lo mismo todos los años, preguntando si acaso no había nada nuevo ese año. Cauteloso ante la situación actual, el prota se encontraba pensando que el festival ya casi terminaba, pero no había sucedido nada, preguntándose si acaso era porque él se encontraba con su hermana. En ese momento, alguien terminó hablándole a la hermana del prota preguntándole si acaso quería ver otra área también, cosa que terminó llamando la atención del prota. Era uno de los guardaespaldas de la señorita que mientras se acercaba le mencionaba que según uno de sus amigos hay nuevos eventos en otros lugares, preguntándole a la señorita qué le parecía, a lo que esto rápidamente terminó llamando la atención de la misma. Tomando la mano de su guardaespaldas, la chica mencionaba que más vale que eso sea divertido. En ese momento el prota se encontraba cauteloso mencionando que entonces eran ellos dos, los que habían traicionado a su casa, mostrándonos así como los guardaespaldas miraban a su hermana de manera un tanto... La historia se nos menciona que los caballeros escoltas de Elena, Jamal y Felix eran los caballeros de más confianza del feudo porque habían protegido a Elena desde que era una niña, y se sabía que estos habían sido desvividos mientras protegían a Elena en su vida pasada. Observándolos fijamente, el prota mencionaba que entonces se trataba de ellos dos, eran los traidores del feudo. Un rato después, el grupo terminó llegando a un sitio donde Jamal mencionaba que ya se encontraban en su destino, pero terminaban observando que era una plaza que estaba completamente vacía. La chica, observando en todas las direcciones, preguntaba qué era eso, ya que no había nada allí, preguntando si estaba completamente seguro de que habría una actuación en un lugar tan sucio como ese. Jamal le mencionaba a la chica que suponía que aún se encontraban preparando todo. Incluso le mencionaba a la niña que creía que la gente llegaría pronto, a lo que esta última, algo furiosa, le preguntaba si acaso quería hacerla reír, preguntándole si le gustaría actuar en un lugar como ese, mientras que el prota se encontraba observando los alrededores. El prota comenzó a pensar que, como se esperaba, eso puede parecer una simple calle desierta a primera vista, pero mirando la colocación de los obstáculos, esto bloqueaban la ruta de escape, por lo que debieron de haberlo preparado por adelantado, e inmediatamente el prota sintió un jalón y era su hermana la cual le mencionaba a este que tenían que irse inmediatamente. Jamal, observando que la señorita se iba a retirar, procedía a llamarle la atención a esta, preguntándole si acaso no deberían de quedarse a ver el espectáculo ya que habían llegado allí de todos modos. La chica le mencionaba que no iba a haber un espectáculo en un lugar como ese, por lo cual se retiraría de inmediato. El prota, mientras era arrastrado, le preguntaba a su hermana si hacía ejercicio o algo similar o por qué ella era tan fuerte, causando que la chica comenzara a enojarse un poco. Justo en ese instante, Felix terminó interponiéndose en el camino de la señorita, causando que ésta se golpeara con este mientras le llamaba la atención, mencionándole con una mirada un tanto tétrica que tenía que esperar un poco más. La pequeña Elena se encontraba sorprendida preguntándole a Felix qué era lo que estaba sucediendo, y mientras eran rodeados, la chica, comenzando a sentir miedo, mencionaba que ellos dos estaban actuando muy extraño, preguntándoles qué era lo que les pasaba ese día. Jamal, mientras se disculpaba con la señorita y le mencionaba que no quería asustarla, rápidamente cambiaba su expresión y le mencionaba que era solo que les había llegado una petición bastante razonable. Sorprendida, la chica preguntaba que a qué se referían con una petición, y justo en ese momento una persona terminó acercándose al grupo. Eran 3 hombres encapuchados que venían saliendo de una casa, acercándose directamente hacia donde se encontraba la pequeña Elena y el resto de los presentes. Acercándose al hombre, Jamal le mencionaba que por supuesto habían traído a la joven señorita como habían prometido, así que tenían que terminar su contrato inmediatamente. En ese instante, Frank se dio cuenta de algo, preguntando si acaso ese no es el hijo mayor de la familia, mencionando que no había hecho ninguna solicitud para que lo trajeran a este también. Jamal mencionaba que lo entregaría completamente gratis, ya que el chico los había seguido tontamente, sin saber que este sería su cementerio. Observando la situación a la distancia, el prota llamaba la atención de Jamal y le preguntaba si acaso los había vendido, preguntándole si acaso realmente creía que podría salirse con la suya.
Sonriéndole al prota, Jamal le mencionaba que tendría que preocuparse por sí mismo primero, ya que ellos todo lo que tienen que hacer es huir a algún lugar lejano. Continuó mencionando que se encontraban hartos de esas tierras empobrecidas y atormentados por los bárbaros de todos modos. Estaba seguro de que muchos estaban dejando Permium además de ellos de todos modos. Pero antes de que Jamal pudiera hacer cualquier otra cosa, el prota había desenvainado su espada y con un rápido corte terminó partiendo al chico a la mitad. Cosa que hizo que Jamal ni siquiera pudiese reaccionar a tiempo ante el ataque del prota, y esto último terminó impresionando a todos los presentes. Mientras los dos trozos de Jamal se desprendían en el suelo, el prota mencionaba que al menos los demás nunca los hubiesen vendido. Y observando hacia donde se encontraba Felix, le preguntaba a este último si acaso no pensaba lo mismo. Felix, mientras tomaba a la señorita entre sus brazos, se encontraba mencionando que Jamal era un completo idiota. ¿Cómo podía un caballero perder en contra de un aficionado como ese? Pero antes de que siquiera pudiese desenvainar su espada, la espada del prota terminó incrustándose en la frente del caballero, sin saber ni siquiera cómo había perecido. Procedía a mencionar que eso era completamente imposible, desplomándose en el suelo inmediatamente, mientras que la pequeña Elena corría a los brazos de su hermano. Los acompañantes de Frank comenzaron a mencionar que si acaso estaba seguro de que ese es el hijo mayor de la familia Perdium. El otro mencionaba que pensaba que nunca había tenido experiencia real en combate o entrenamiento fundamental. Frank mencionó que a juzgar por el aspecto del chico no se encontraban equivocados, pero comenzó a pensar que aunque los tomó desprevenido había acabado instantáneamente con dos caballeros, y en ambos ataques el chico había utilizado el maná. La pequeña Elena, temblando mientras abrazaba a su hermano, le preguntaba a este último que qué era lo que estaba pasando en ese momento, pero el prota simplemente se quedó en silencio, para luego terminar golpeando a su hermana en el cuello, causando que ésta perdiera el conocimiento rápidamente. Colocando a la joven señorita en el suelo, el prota le mencionaba a su querida hermana que tenía que descansar un poco. Frank inmediatamente le agradecía al prota por hacer el trabajo de estos, llamándolo hijo mayor de la familia Perdium. Mientras los tres hombres se acercaban al prota, Frank le mencionaba al chico que era muy diferente a lo que había escuchado y habían planeado encargarse de esos dos por ellos mismos, pero al parecer el prota se les había adelantado. El hombre, llevándose una pipa a la boca, le preguntaba al prota si acaso había ocultado sus verdaderas habilidades. En ese momento observamos al prota que se encontraba recuperando su espada, mencionando que si acaso eso era lo importante en ese momento. El prota procedía a pensar que eran tres. Mientras observaba a los hombres de reojo, mencionaba que los dos de a los lados no eran nada diferente a lo normal, pero el del medio exudaba una cantidad de maná de un nivel completamente diferente, por lo que en ese momento tenía que terminar con todo eso rápidamente. Al parecer el prota se encontraba utilizando una especie de hilos de maná o algo similar. El prota les iba a preguntar algo a los tres hombres, mencionándoles así que quién había hecho esa petición, a lo que Fran le mencionaba al prota si acaso en serio un muerto podría saber algo como eso. Colocando una expresión seria, el prota mencionaba que sabía que no lo dirían fácilmente, pero a este no le importaba, ya que de todas formas querrán soltar todo muy pronto. Uno de los hombres que acompañaba a Fran desde la parte de atrás, comenzando a desenvainar su espada, preguntaba si acaso deberían de cortarle la cabeza, a lo que Fran mencionaba que por supuesto que no. Tenían que capturar al prota vivo y romper cada miembro de su cuerpo, para que así no pueda evitar volverse loco después de ello. Y con una sonrisa malévola mencionaba que tendría que retorcerse del dolor para que de esa forma todo sea muy hermoso. Los dos caballeros que acompañaban a Fran rápidamente se lanzaron a atacar al prota siguiendo las órdenes de su señor, pero en ese momento el prota terminó sacando una de las cosas que llevaba en el bolsito de su lado derecho. Esto lo terminó arrojando entre el medio de los dos caballeros, y el que se encontraba a punto de recibirlo de frente se encontraba pensando si acaso eso era una especie de petardo. Y justo en ese momento, antes de que el caballero siquiera pudiera darse cuenta, el petardo había sido cortado a la mitad y ahora la espada del prota se encontraba incrustada en la frente del hombre, dejándolo desvivido inmediatamente. El otro hombre que se encontraba por el costado derecho le mencionaba al prota que era un truco demasiado superficial y él no caería en algo como eso, pero antes de que su ataque fuese a alcanzar al prota, este último terminó repeliéndolo con su espada. Rápidamente el prota terminó deslizando su brazo por entre la espada del otro hombre para rápidamente desarmarlo y quitarle la espada inmediatamente, sin que éste pudiera hacer nada, y antes de que siquiera pudiera reaccionar, el prota con su espada terminó cortándole la cabeza. En medio de ese combate, el prota pudo sentir que algo muy peligroso se acercaba a la espalda de este, y rápidamente observamos cómo era Fran, el cual había hecho un ataque furtivo para intentar acabar con el prota. Pero a pesar del intento del hombre de acabar con la vida del chico, este último con la espada que tenía sujeta a su brazo terminó bloqueando ese ataque. Frank comenzaba a pensar que si acaso había conseguido bloquear su ataque en esa posición, también fue un ataque furtivo perfecto. Pero antes de que pudiera seguir con sus pensamientos, el prota se había desplazado a una gran velocidad y ahora se encontraba a punto de atacar a Frank. En ese momento el prota terminó realizando un poderoso corte que terminó pasando por el cuello del hombre, cortando incluso su pipa. Frank se encontraba sorprendido por esto, y mientras la pipa se desplomaba en el suelo, el hombre se movió a gran velocidad a atacar al prota, el cual se encontraba algo sorprendido, pero aún así con sus dos espadas ahora terminó bloqueando ese ataque. Sonriéndole al prota, Fran le mencionaba que se encontraba sorprendido, ya que si le hubiese faltado maná se habría quedado decapitado en ese instante. Resistiendo la fuerza del hombre, el prota se encontraba pensando que cómo pudo haber sobrevivido a un golpe en el cuello, preguntándose si acaso había contrarrestado ese ataque utilizando maná alrededor de su cuello para reducir el daño.
Fran, mientras se preparaba para atacar al prota, le mencionaba al chico que no tenía la más mínima idea de cómo había aprendido a manejar una espada tan extraña a esa edad, pero la cosa iba a cambiar completamente, ya que estaba a punto de morir en ese sitio. Fran, mientras seguía forcejeando con el prota, le mencionaba al chico que no podría vencerlo con un maná tan débil, gritándole al prota que perecería inmediatamente. Pero a pesar de lo que gritaba el hombre, el prota se encontraba sonriendo. Esto terminó llamando la atención de Fran, que se preguntaba cómo ese chico se encontraba riendo en esa situación. Vemos entonces que el prota terminó bloqueando el ataque del hombre, desviándolo con sus dos espadas. Y enterrando la punta de las espadas en el suelo, el prota terminó proporcionándole a Fran una poderosa patada en la cara. Golpe que incluso hizo que el hombre volara unos cuantos metros hacia atrás para poder reposicionarse, y al mismo tiempo, mientras se acomodaba el sombrero, mencionaba que si acaso no se lo había dicho, no funcionaría esa cantidad de maná, pero inmediatamente algo terminó pasando con el hombre. Este comenzaba a sentirse un tanto mareado para luego terminar desplomándose en el suelo, comenzando a escupir algo de sangre de su boca, preguntándose qué era lo que acababa de pasar, porque su ataque de repente había funcionado. Mientras veía como todo su cuerpo temblaba, se mencionaba que no había forma de que el prota sea capaz de atravesar su mejora con ese nivel de habilidad. Acercándose a Fran, el prota le mencionaba que nunca hubiese esperado que hubiese un verdadero culpable detrás de la muerte de su hermana. Y mientras vemos cómo había liberado sus 3 núcleos de maná, el prota mencionaba que después de todo había sido él. Con un gran deseo de venganza, el prota le mencionaba al hombre que tendría que prepararse, mostrándonos cómo el tercer núcleo ahora se encontraba desatado. Observando esa situación, Fran, incrédulo, se encontraba gritando que qué era lo que estaba pasando, cómo había aumentado tanto su maná. Por supuesto, el prota le iba a responder únicamente con sus espadas, ya que a una gran velocidad el prota había cortado la distancia que había entre estos dos, causando que Fran comenzara a pensar que el chico era verdaderamente rápido. Ahora mismo, Fran se encontraba repeliendo todos los ataques del prota mientras era empujado hacia atrás, y a pesar de lo que estuviese esperado, los ataques del prota cada vez eran más fuertes y pesados. Bloqueando ese último ataque, Fran había comenzado a pensar que el prota era demasiado rápido, y sus manos estaban entumeciendo solamente de bloquear sus golpes. Observando cómo la espada de Fran estaba a nada de reventarse, el hombre seguía pensando que no importaba cuánto maná una persona pueda sacar, usualmente este posee un efecto limitado, y nunca había escuchado hablar acerca de un método que aumentara el maná tan explosivamente como ese. Observando cómo el prota se preparaba para atacarlo y asestar el último golpe. Mirando fijamente al prota, el hombre se mencionaba que era como si se hubiese convertido en una persona totalmente diferente. En ese momento, Fran lo único que pudo hacer es observar cómo el prota lo atacaba y su reflejo a través de la espada, que ahora mismo se encontraba destruida, recibiendo así un poderoso corte del prota en el pecho. Esto causó que el hombre se quedara más incrédulo todavía, ya que su defensa de maná había sido completamente destruida. Pero las sorpresas no se detenían aquí, ya que el prota terminó preparando una poderosa estocada, golpe el cual terminó atravesando el pecho del hombre, causando que este último comenzara a escupir sangre mientras sentía una gran cantidad de dolor. Lejos de ser el final del combate, el prota terminó sometiendo al hombre en contra de una pared, mencionándole a este último que tenían que tener una conversación antes de todo, preguntándole si acaso estaba de acuerdo con ello. Empujando al hombre con fuerza, el prota le preguntaba que quién era el que le había pedido algo como eso. En ese preciso instante, Frank se encontraba mencionándose que no iba a caer tan fácilmente, procediendo así a sacar un arma oculta, y observando a la pequeña hermana del prota, se mencionaba que al menos se llevaría a la joven de Perdium consigo. Preparándose para arrojar la daga, pensaba que la chica iba a ser desvivida de inmediato, pero antes de que éste pudiera siquiera mover su mano, unos hilos terminaron atando su mano, dejándolo sorprendido. Dándose cuenta de que se trataba del prota, el cual había retenido sus movimientos, en ese momento el chico le mencionaba al hombre que qué tal si hacían un trato. El prota le mencionaba al hombre que no tenía que intentar hacer nada inútil y responder únicamente sus preguntas, de esa manera el chico se encargaría de envainar su espada. Fran, observando los hilos, se encontraba pensando si acaso estaban hechos con maná y no podía moverse, preguntándose cuándo había hecho, pero inmediatamente recordó que era lo que había pasado. Justo antes de comenzar el combate, el prota los había creado. El prota, que seguía sujetando su espada en el cuerpo de Fran, le mencionaba al hombre que estaba completamente seguro de que alguien de su calibre sabría cómo curarse. Pero por supuesto, eso no importaría si llegara a destruir su núcleo de maná. Esto terminó alarmando un poco a Fran, el cual no podía creer lo que estaba escuchando, observando así como el prota se encontraba incrustando su espada y empezando a imbuir su propio maná en el cuerpo del hombre. Esto hizo que una gran corriente eléctrica comenzara a recorrer el cuerpo del hombre, el cual comenzaba a pensar que si acaso su maná se estaba dispersando. Mientras que observamos cómo el núcleo de maná del hombre comenzaba a fragmentarse lentamente. Furioso, Fran le gritaba al prota si acaso estaba loco, ya que un movimiento en falso y el flujo de maná podría causar una explosión y volar toda esa zona, preguntándole al prota si acaso estaba planeando autodestruirse. El prota muy tranquilamente le mencionaba al hombre que eso era para los inexpertos, ya que él podía manejar algo como eso. Estas palabras terminaron alarmando enormemente a Fran, el cual comenzaba a preguntarse si acaso ese tipo no estaba bromeando. Pero observando la mirada de la muerte en los ojos del prota, el hombre estaba completamente seguro de que si la cosa seguía de esa manera estaba completamente acabado.
Sin más alternativas, Frank le mencionaba al prota que el culpable es el conde Desmond. Entre gritos, Frank mencionaba que él era el que le había pedido eso, ya que le había dicho que necesitaba un pretexto para comenzar una guerra en contra de las familias Perdune y de Grade. El prota le preguntaba al hombre si acaso decía la verdad, pensando que entonces fue Desmond. El prota comenzaba a pensar que en su vida anterior ese tipo de trabajos subterráneos se dejaban a las familias aliadas a la casa ducal. Entonces, todo era obra del duque Delfine. ¿Cómo se atrevía a orquestar esas tonterías sin ocultarse entre bastidores? El prota le preguntaba al hombre si entonces habían intentado acabar con su pequeña hermana Elena, a lo que Frank le respondía al prota que por supuesto. Pero lejos de lo que el hombre se esperaba, el prota terminó incrustando con mucha más fuerza su espada en el abdomen del hombre. Frank, luego de escupir una buena cantidad de sangre, le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo. Eso era completamente diferente a lo que le había comentado antes. El prota le preguntaba a Frank que cuál era el problema, ya que había matado a muchas personas en su época, y aún así estaba asustado porque le tocaba a él ahora. Justo en ese momento, Frank había comenzado a reír observando al prota fijamente. El hombre le mencionaba al prota que nada cambiaría aunque le quite la vida, ya que éste había terminado el trabajo con De Garde después de todo, preguntándole al prota si acaso creería que la gente escucharía a un gamberro como este. Mientras le mencionaba al prota que perdió un perecería debido a la guerra, inmediatamente el prota terminó tomando al hombre del rostro. En ese momento, comenzando a emanar una buena cantidad de energía, el prota le mencionaba al hombre que tenía que dejarle decirle algo. Él había renacido después de morir, así que sería diferente todo esa vez. El prota inmediatamente terminó imbuyendo una gran cantidad de maná en el cuerpo de Frank, causando que este último comenzara a gritar debido al dolor. Momentos después, una enorme cantidad de energía o de maná se encontraba elevándose por los cielos, explotando como una especie de fuego artificial. Y debajo de la hermosa explosión de fuegos artificiales se encontraba el prota parado justo delante del cuerpo inerte de Frank. Asegurándose de que ninguno de los presentes pudiese levantarse, el prota se encontraba exhausto, pero al final terminó observando a su querida hermana para darse cuenta de que esta última todavía seguía bien. El prota luego de eso terminó dejando caer una de las espadas en el suelo para proceder a tomar aire sintiendo que ya todo había terminado, pero, oh sorpresa, justo en ese momento el cuerpo del prota comenzaba a sentir un fuerte dolor causando que el chico comenzara a escupir una buena cantidad de sangre. Desplomándose en el suelo, el prota seguía sacando sangre de su cuerpo, mientras que luego de limpiarse procedía a maldecir mencionando que había explotado 3 núcleos y eso no era un problema en lo absoluto cuando era el rey de los mercenarios, pero por supuesto ahora era completamente diferente. Aún así, el prota había visto una casa que se encontraba cerca y mencionaba que no iba a caer de esa manera, procediendo a ingresar al edificio, observando cómo en el interior de este, luego de haber pateado la puerta, se encontraban 2 personas que estaban completamente desvividas. Acercándose a los cuerpos, el prota comenzaba a pensar que en su vida anterior encontraron otro cuerpo además del cuerpo de su hermana en ese lugar, y de acuerdo con lo que Frank le había dicho antes, ese chico es el hijo de Garde. Acercándose al cuerpo, el prota mencionaba que al parecer había sido desvivido junto a su caballero escolta, así que los silenciaron y los incriminaron como si ellos hubiesen sido los asesinos de Elena. Y en el instante en el que eso se reveló comenzó la guerra, por lo cual el prota, sacando el último petardo que le quedaba en su bolsa, mencionaba que era momento de borrar toda evidencia. Un rato después, mientras el edificio se incendiaba, el prota comenzaba a pensar que no dejaría que las cosas sucedan como estos pretendían. Aunque, para sorpresa del prota, había una persona observando todo esto a la distancia sobre la cima de un árbol que luego terminó desapareciendo inmediatamente. Este hombre se encontraba reportándole a sus superiores que todo había sido un fracaso. Habían enviado a caballeros de la guardia así como a Frank, el mejor que ellos poseían en ese momento, y ni siquiera pudieron encargarse de una sola chica. Uno de los hombres preguntaba si acaso habían bajado la guardia porque pensaron que era un trabajo fácil. A lo que el hombre que se encontraba observando al prota antes procedía a mencionar que él quería informar que todo eso había sido culpa de Gislan Perdune. Uno de los hombres presentes en esa mesa preguntaba si acaso era ese mismo Gislan, el inútil del norte, así era como conocían todos al prota. Otro hombre mencionaba que estaba completamente seguro de que sabía bien que Gislan era un pedazo de basura inútil. ¿En serio creía que se comerían una excusa como esa? El espía mencionaba que era completamente diferente a la información que tenían y a los rumores que se tienen sobre el prota. Comenzó a relatarle a los presentes cómo el prota, utilizando una técnica de espada que era completamente extraña y rara, había acabado con todos los presentes y al mismo tiempo había controlado el maná de Frank. Y por si fuera poco, incluso llegó a borrar toda evidencia de lo que había pasado con la familia de Garde. Para este era como si el chico fuera una persona completamente distinta. Pero por supuesto ya habían arreglado las cosas con Garde, así que no habrá problemas en comenzar una guerra territorial. El hombre pedía inmediatamente que por favor le dieran una oportunidad más. Uno de los nobles le mencionaba al hombre que tenía que callarse ya que ni siquiera pudo obtener información sobre un solo niño. Otra persona le mencionaba que si acaso se daba cuenta de cuánto retrasaba eso sus planes. Los nobles continuaban furiosos y otro le mencionaba que ni siquiera pudo completar una misión sencilla y ahora quería una oportunidad más.
Como si se tratara de un coliseo romano, todos los nobles comenzaban a gritar que tenía que ser eliminado, tenían que desvivir al espía inmediatamente. Pero justo en ese momento una voz terminó haciendo que todos los nobles presentes guardaran silencio. Era un hombre que mencionaba que todos ellos eran muy ruidosos, y era el único hombre que se encontraba sentado en lo que parecía ser una especie de trono. El hombre mencionaba que sí, preguntando que qué tipo de oportunidad quería, a lo que el espía mencionaba que él se desharía de Gislan Perdiung inmediatamente. El hombre le hizo otra pregunta al espía, ¿cómo se encargaría de algo como ello? El espía comenzó a mencionar que haría que ocurriera un duelo de manera natural, tenía a alguien en mente para encargarse de ese trabajo. Uno de los nobles rápidamente le preguntaba que a quién se refería o quién era ese encargado. El espía mencionaba que esa persona es Caneloges y es muy famoso porque su esgrima es basada únicamente en su fuerza. Y a pesar de su corta edad, el chico es el epítome de la fuerza. Podía decir con confianza que no había nadie en el norte que sea rival para la fuerza de ese chico. Además de eso, Cane es primo de Gislan, o sea del prota, así que estaba completamente seguro de que no sería forzoso hacer que ellos se enfrentaran. Escuchando eso, todos se encontraban en silencio a la espera de las órdenes de esa persona, el cual luego de pensárselo por unos segundos le mencionaba al espía que si llegaba a fallar de nuevo tendría que considerar que no habrá una próxima vez. Luego de escuchar eso, el espía mencionaba que se encargaría de no decepcionarlos. Cambiando de escena, nos encontramos en el castillo de Perdiung en la sala de entrenamientos, y en ese momento, bajando a la habitación en la cual el prota se encontraba entrenando, había llegado su caballero guardaespaldas, mencionándole al prota que lo tenía que disculpar por un momento, ya que se acercaba la hora de la comida. Pero en ese instante un hilo de maná terminó acercándose directamente hacia el caballero, el cual no podía creer lo que estaba observando. El hilo de maná que estaba utilizando el prota terminó tomando la espada que se encontraba justo a su lado, para luego alar la espada hacia su mano, y terminando con la espada en su mano, el prota mencionaba en ese momento que eso debería de bastar por ahora. Inmediatamente el prota se dio cuenta de que el caballero se encontraba presente en ese momento. El prota había regañado al viejo Fergus por estar presente sin siquiera hacer ruido, a lo que el hombre se disculpaba con el prota ya que estaba demasiado concentrado observando el entrenamiento del chico. Sorprendido, el anciano le preguntaba al prota que cómo había hecho para lograrlo de hace un momento, mostrándole al prota si acaso se refería a eso. El prota le mencionaba al viejo Fergus que se llama hilo de maná, y es como utilizar el maná para crear una fuerte cuerda. El prota comenzó a pensar que en su vida pasada lo utilizaba todo el tiempo, pero con su nivel actual de habilidad necesita implosionar su núcleo de maná para utilizarlo como solía hacerlo por la falta de maná que tiene. El prota se mencionaba que podía hacer un hilo de maná para así gastar menos maná, pero podía seguir utilizándolo a pesar de tener menos maná. Fergus le mencionaba al prota que pensar que él había entrenado su maná durante tanto tiempo, pero nunca antes había visto algo como eso. Comenzó a pensar si acaso hace poco ni siquiera utilizaba maná y mucho menos entrenaba, entonces ¿cómo se le ocurrió una idea de utilizar el maná de esa manera? El prota terminó sacando al hombre de sus pensamientos preguntándole si acaso quería algo de este, a lo que Fergus rápidamente le mencionaba al prota que bueno, había un asunto que atender. Solamente quería pasar a decirle eso, mientras el prota le preguntaba al hombre que a qué se refería. Fergus terminó haciéndole una reverencia al prota agradeciéndole a este por haber protegido a la joven dama de lo que había pasado aquel día. El prota en ese momento le preguntaba a Fergus si acaso se encontraba agradeciéndole, solamente había hecho lo que debía de hacer, pero dejando eso de lado era momento de ir a comer después de todo. Después de eso habían pasado unos cuantos días y el festival fue completamente pausado. Era lógico ya que un caballero de la guardia interior había secuestrado a la joven dama. Observando a Elena que se encontraba sentada en la mesa esperando para comer, furiosa mencionaba que todos creían que se encontraba mintiendo cuando había dicho que había sido salvada por el prota. La chica observando al prota le mencionaba a este que debería de decir algo al respecto, y el prota le mencionaba que estaba bien ya que de todos modos no les creerían. Bianca furiosa comenzaba a mencionar que Jamal y Felix habían intentado llevársela para ellos mismos y estaba completamente segura de que esos bastardos eran unos pervertidos. Elena le mencionaba a Belinda que tenía que calmarse un poco. Observando la situación, el prota sonriendo se encontraba pensando que Elena había sobrevivido y pudo evitar que la guerra ocurriera, pero también estaba seguro de que no se habían rendido y además no podía detenerlos por su cuenta para siempre. Por lo que el prota estaba seguro de que necesitaba una fuerza militar para poder hacerse cargo de todos ellos. En ese momento, una de las criadas terminó entrando a la habitación disculpándose con estos trayendo los platos de comida. El prota en ese momento comenzaba a pensar que tenía que involucrarse más con la política para poder lograrlo. En eso el prota terminó viendo lo que estaba en su plato, era un pedazo de pan que se encontraba colocado ahí sin más. Eso causó que el prota se sorprendiera. El prota le preguntaba a Belinda que por qué se encontraban recibiendo el postre primero, a lo que la chica le mencionaba al prota que a qué se refería con postre, ya que sabía cuál era la situación actual de su familia. Justo en ese momento, por la ventana abierta que se encontraba detrás del prota, escuchaba como una persona se encontraba gritando que tenían que compensarlos. Un hombre regordete en la parte exterior se encontraba mencionando que tenía que compensar los daños que han causado cancelando el festival de esa manera. Era un grupo de mercenarios
caballeros que se encontraban en la puerta del castillo gritando que tenían que compensarlos, tendrían que regresarle su dinero. Por las rejas comenzaban a gritarle a los guardias que tenían que salir, ya que ellos estaban nadando en dinero, preguntándole si acaso no es así, mientras que el guardia desde el interior le pedían que por favor se calmara. El prota, observando toda la conmoción desde la ventana, preguntaba qué demonios era lo que estaba sucediendo. Bianca se encontraba detrás del prota mencionando que sabía que harían algo como eso, ya que sabía perfectamente que su condado estaba lleno de comerciantes que vivían de las ganancias provenientes del festival. Y el año pasado habían tenido suficiente con ello, pero como este año el festival fue cancelado después de tan solo un día, tenía sentido que ellos estuviesen completamente molestos. El prota, dando la espalda, comenzaba a pensar que eso no era para nada bueno, solamente los pondría más agresivos y si no hacían algo al respecto entonces todo podría descontrolarse. El prota le mencionaba a Fergus que era lo que estaban haciendo los soldados, tendrían que ser enviados de inmediato para calmar toda esa situación. El anciano sonriendo le mencionaba al prota que no tenía ningún soldado, a lo que el prota le preguntaba a qué se refería. El hombre le mencionaba al prota que la mayoría habían sido enviados al puesto de la selva de los monstruos para poder reconstruirla debido a la incursión de los orcos, a lo que el prota inmediatamente pensó que si acaso todos estaban allá. Se nos comienza a relatar que Perdión está básicamente en guerra eterna por los bárbaros del norte. Y por otro lado se encuentra la selva de los monstruos, de la cual pueden venir monstruos en cualquier momento. El prota, pensando en esa situación, se encontraba mencionándose que sin dinero y sin soldados era un completo desastre. El prota terminó llamando a Belinda hacia una esquina con la excusa de hablar. Acercándose a la chica, el prota le mencionaba que ella es la que administra su dinero, preguntándole si acaso es verdad, mencionándole así que tenían que utilizar eso para calmar a los comerciantes. De una manera muy tranquila, la chica le mencionaba al prota de que no había nada. El prota le preguntaba algo confundido a la chica que por qué decía algo como eso, y la chica le mencionaba que si acaso había olvidado que el conde le había cortado su mesada porque gastaba demasiado dinero, lo gastaba como si fuera agua. El prota, al escuchar eso, comenzó a pensar que no tenía dinero para nada. ¿Acaso estaba completamente arruinado? De manera descarada, el prota le mencionaba a su criada que entonces tenía que prestarle algo de dinero, a lo que la chica le mencionaba que no tenía nada de dinero tampoco. Luego de eso, el prota maldijo un poco y terminó retirándose a su habitación. Desde allí se encontraba mencionando que sin dinero, sin soldados, entonces ¿qué era lo que tenían? Comenzó a pensar que sin siquiera la menor cantidad de dinero no hay nada que pueda hacer, aunque tenga conocimientos del futuro. Lo primero que necesitaba hacer era conseguir dinero. El prota se encontraba preguntándose si acaso no había manera. Mientras observamos a una persona correr a gran velocidad por los pasillos, el prota se preguntaba si acaso no había algo que pudiese hacer. Justo en ese momento, este chico que venía corriendo terminó sacando al prota de sus pensamientos, ya que había llegado a su habitación gritando el nombre del prota. Observando a Ricardo, el prota le preguntaba a este qué era lo que estaba sucediendo, por qué se encontraba tan exhausto y apresurado. El chico le mencionaba al prota que hay un gran problema, y es que el joven maestro Kene había venido a ver al prota. Esto sorprendió al prota, preguntándose si acaso era ese Kene. Un rato después observamos al capitán de los caballeros, el cual se veía bastante golpeado, y en ese momento una persona terminó proporcionándole otro puñetazo. Pero no se detuvo allí, ya que rápidamente procedió a proporcionarle otro fuerte puñetazo en el abdomen al caballero, incluso hasta tal punto que terminó abollándole un poco la armadura. Y mientras eso sucedía, el prota había llegado al bar observando todo el desarrollo de esta situación y observando cómo el capitán se encontraba tumbado en el suelo con la cara completamente inflamada y dándose cuenta de que el prota había llegado. Justo en ese momento, el prota se encontraba algo confundido y sorprendido por lo que estaba viendo, y una persona terminó mencionándole al prota que entonces allí se encontraba. Este hombre gigantesco terminó colocándose delante del prota y lo saludaba con mucha confianza, y sí, este es el primo del prota, Kene. Continuando con la historia, alguien se encontraba llamando la atención del prota mencionándole a este que por fin había hecho aparición el protagonista, mientras un hombre imponente se colocaba justo delante de nuestro chico. Y este por supuesto es el primo del prota, el cual se encontraba saludándolo amablemente. Inmediatamente el prota comenzó a observarlo mientras se mencionaba que podía recordar perfectamente esa cara. Pues se trata del heredero del condado de Loges, con quien tenía una alianza, su primo Kane Loges. Y por supuesto, en ese momento él era el único amigo que tenía el prota en su vida pasada, y al mismo tiempo también era considerado su enemigo. Mientras el prota observaba a Kane fijamente, luego procedió a preguntarle a Ricardo que cuál era la situación, a lo que este último comenzaba a explicarle al prota lentamente lo que había sucedido. Ellos en principio habían respondido a un informe de disturbios en la taberna, pero encontraron a Kane allí junto a su caballero escolta. Y este, al reconocerlos, les preguntó acerca de los rumores que rondaban acerca del prota y si estos eran ciertos. Y de esa manera el comandante Escoban le había explicado a detalles los rumores, pero inmediatamente este último fue sujetado por el rostro gracias a Kane, el cual de manera intimidante le preguntaba si acaso se atrevía a mentirle ante el heredero de Loges. Y por supuesto, lo demás es justamente lo que el prota se encuentra observando ahora mismo. Escuchando todo esto, Kane le mencionaba a Ricardo que si se lo iba a decir era mejor que le dijera las cosas de la manera adecuada, pues el comandante había afirmado que el prota, que ni siquiera entrenaba, había derribado a un orco con sus propias manos y había entregado a sí mismo a los caballeros traidores de la escolta. Por esa misma razón le había dado un pequeño toque de atención para que pudiera entrar en razón.
Kane, acercándose al prota, le mencionaba a este que por supuesto algo como eso no hubiese sucedido si el prota no hubiese mentido en primer lugar. Cosa que hizo que el prota simplemente lo observara en silencio para luego comenzar a pensar que entonces era ese tipo de hombre que siempre lo había tratado como un subordinado, y cada vez que visitaba Perdium terminaba creando un gran alboroto y un gran lío. Incluso después de haber causado todos esos problemas nadie podría decir nada porque él era básicamente su subordinado. Pero nadie menospreciaba a Kane, a diferencia del prota que siempre estaba lleno de un complejo de inferioridad. Por otro lado, Kane era alabado por su confianza y comportamiento audaz, ya que esas eran las cualidades propias de un heredero. Y por esa misma razón también era el más criticado, mostrándonos cómo el prota se encontraba colocando una ligera sonrisa. Al observarlo, Kane procedió a guardar silencio por unos segundos para luego sonreírle de vuelta al prota y comenzar a pensar que entonces ese tipo al parecer había cambiado, ya que normalmente el prota hubiese cargado en contra de este por tan poca provocación. Cambiando de escena nos trasladamos al pasado directamente al condado de Loges, donde vemos que Kane se encontraba reunido con un hombre mientras le preguntaba a este si acaso quería que acabara con la vida de Ghislaine. El encapuchado le mencionaba que sí, si tenía éxito en esa tarea entonces el señor apoyaría a la familia de Loges. Kane mencionaba que no sería tarea difícil lidiar con un rufián como él, pero Ghislaine también es el heredero de su tierra. El encapuchado mencionaba que podían atraer al prota a un duelo, haciendo que parezca que había ocurrido un desafortunado accidente, simplemente que pareciera una disputa trivial entre herederos. Por supuesto, él lo acompañaría disfrazado como un caballero escolta, orquestando la situación desde las sombras para que no haya necesidad de preocuparse. Y por supuesto, esa sería una oportunidad poco común incluso para Kane. El chico se lo pensó por unos segundos para luego mencionar que pensaría que tendría que acabar con su propio primo Ghislaine. Aún así, no dejaba de estar emocionado y mencionaba que tenían que partir de inmediato. Kane, que al parecer no era simplemente músculo, se encontraba observando a su escolta de reojo mientras se preguntaba si acaso querían eliminarlo simplemente porque algo había cambiado en este. Comenzando a sonreírse mencionaba que si ese era el caso, inmediatamente terminó llamando la atención del prota preguntándole a esto último qué era lo que estaba haciendo. Mientras se sentaba le preguntaba al prota que por qué se encontraba allí quieto, mencionándole que si ya sabía que estaba allí era mejor que traer las cosas preparadas para él. Algo confundido, el prota le preguntaba que a qué se refería con cosas preparadas. Kane le mencionaba al prota que había escuchado que el festival había sido interrumpido y tenían que animar el ambiente y pasarlo genial, después de todo ya se encontraba allí. Y siempre habían estado en sintonía cuando se trataba de ese tipo de cosas, llamando al prota amigo y preguntándole si acaso se equivocaba. El prota comenzó a pensar en la situación por unos segundos para luego mencionarle a Kane que si acaso estaba hablando de eso. El prota, observando a su primo, se mencionaba que ese tipo siempre le hacía prepararle alcohol y mujeres cada vez que se encontraba visitando el territorio. Y en esa época el prota accedía a todas las peticiones de su primo por miedo a ser golpeado por este, y por culpa de él también tuvo que malgastar todo su precioso dinero. Inmediatamente el prota recordó la plática con su criada cuando ésta le preguntaba si acaso se había olvidado de que le habían cortado su mesada debido a que este malgastaba demasiado dinero. Esto inmediatamente hizo al prota entrar en razón, dándose cuenta de que siempre estuvo allí todo ese tiempo, su fuente de dinero, observando fijamente a su primo. Este último terminó sacando al prota de sus pensamientos dándole un fuerte grito. Le mencionó al prota que si se acordaba era mejor que lo preparara de inmediato, ¿acaso no se daba cuenta que él se encontraba esperando allí mismo? El prota le mencionaba a su primo que por supuesto sería mejor que lo traera de inmediato, pero observando a su primo fijamente le preguntaba si acaso no tenía una deuda que pagarle. Comentario que terminó sorprendiendo un poco tanto a Kane como al encapuchado. El chico le preguntaba al prota que a qué se refería con pagarle. Extendiendo su mano, el prota le mencionaba a su primo que si acaso no se había dado cuenta de que éste se encargaba de todo lo que él le pedía y lo preparaba con su propio dinero, entonces tenía que devolvérselo. El prota continuó mencionándole que se conformaría con 1000 monedas de oro de capital más intereses. Kane le preguntaba al prota si acaso estaba loco, ya que eso no debió de haberle costado ni siquiera 100 monedas de oro. Continuó mencionándole al prota que él lo había hecho todo porque le daba las gracias por ser su amigo. Y por supuesto, esa era su cuota de amistad. El prota le mencionaba a su primo que todo eso de ser amigos era un montón de M, ya que simplemente había sido su billetera andante durante mucho tiempo. Y mientras lo observaba fijamente le mencionaba que tenía que devolvérselo antes de que éste le proporcionara una paliza, ya que necesitaba mucho dinero en ese instante. Al instante toda la taberna se quedó en silencio debido a las palabras del prota y la mayoría se preguntaba qué era lo que iba a suceder ahora. Incluso Ricardo se preguntaba si de verdad el prota había dicho esas palabras. Inmediatamente Kane terminó levantándose para preguntarle al prota si acaso había empezado a decir eso y se había vuelto valiente solamente porque había sido un poco indulgente con este. Acercándose al prota, Kane le mencionaba que al parecer creía que en realidad se había hecho más fuerte porque había comenzado a difundir falsos rumores diciendo que le había ganado a un caballero.
Le mencionaba al prota que no era más que un parásito que se aprovechaba de esas tierras después de todo. Y mientras se preparaba para golpear al prota le mencionaba que por eso todos en el norte lo llamaban canalla cuando lo único que hacía él, el supuesto heredero, era soltar tonterías vacías. Realizando un rápido ataque le mencionaba al prota que tenía que controlarse de inmediato, mientras que el prota simplemente se encontraba en silencio esperando ese ataque. Con un ligero movimiento, el prota terminó esquivando el ataque de Kane dejando a este último sorprendido. Tanto Ricardo como el guardia escolta también se encontraban sorprendidos por ello. Kane realizó otro ataque mientras se encontraba insultando al prota, pero este último terminó esquivándolo rápidamente, para luego proporcionarle un uppercut en las costillas a Kane. Cosa que mientras éste se encontraba escupiendo un poco de líquido rojo se preguntaba si acaso de verdad había sido golpeado. Inmediatamente el prota terminó realizando otro ataque que iba directamente dirigido hacia la cara de Kane. Este último terminó bloqueándolo con su mano mientras se encontraba algo emocionado por todo ello. Al darse cuenta de esto, el prota se encontraba algo sorprendido, pero inmediatamente Kane terminó desplomándose en el suelo gritando al parecer de dolor. El encapuchado guardia escolta acercándose al joven maestro le preguntaba a este último si acaso se encontraba bien. Observándole, el prota le mencionaba que tenía que levantarse y dejar de quejarse falsamente, ya que sabía perfectamente que había bloqueado ese ataque. En ese momento el caballero escolta le mencionaba al prota que tenía que alejarse, preguntándole a este qué era lo que estaba haciendo. Los presentes que se encontraban en el segundo piso preguntaban qué era lo que estaba pasando. ¿Acaso Ghislaine acababa de golpear a Kane? Escuchando todo eso, el prota se encontraba algo desconcertado, pero luego comenzó a sonreír mencionándose que entonces así era como quería jugar. Por otro lado, Kane le preguntaba al encapuchado que qué tal le había parecido su actuación. Este último le mencionaba sonriendo que había sido excelente. Había preparado perfectamente el escenario para que todo parezca culpa del prota ante los ojos de los demás. Y por supuesto, esa debería de ser más que suficiente justificación para un duelo. Kane comenzó a pensar que por supuesto esa era una rara oportunidad para ganar un respaldo poderoso, por lo que debe de asegurarse de dejar una impresión bastante duradera esa vez. Kane comenzó a recordar cómo el encapuchado le mencionaba que si tenía éxito en esa tarea entonces el señor apoyaría a la familia Loges. Preparándose para arrojarle su guante al prota, Kane se encontraba pensando que ese era el momento perfecto para cortarle el paso a Perdium, una potencia en decadencia. Kane, mientras se preparaba para arrojarle el guante al prota, le gritaba que cómo se atrevía después de manchar la dignidad de la nobleza con mentiras a atacarlo simplemente por intentar verificar la verdad. Y cuando estaba a punto de mencionarle al prota que lo retaba a un duelo, este último terminó arrojándole un guante en la cara dejando a Kane completamente sorprendido. El prota, por otro lado, sonriendo le mencionaba a Kane que lo retaba a un duelo, cosa que dejó al chico completamente sorprendido. El prota justificaba su acción mencionando que lo había insultado a él, el heredero, enfrente del pueblo de Perdium, y al mismo tiempo había agredido a su caballero mancillando la dignidad de la nobleza. Observando a su primo fijamente, el prota le mencionaba que esperaba que no terminara negando los hechos. Ante esto, Kane terminó quedándose en silencio por unos segundos, para luego terminar colocando una gran sonrisa mientras le mencionaba al prota que ya sabía que era un completo idiota, pero no sabía que era tan estúpido como para cavar su propia tumba. Kane, tomando su espada, le mencionaba al prota que aceptaba su duelo. Y apuntando al prota con su espada le mencionaba a este que no tenía que arrepentirse incluso después de que llegara a perecer. En ese momento el prota simplemente se encontraba sonriéndole para luego terminar llamando la atención de Ricardo. El prota le mencionaba al caballero que tenía que llamar de inmediato a todos los mercaderes que se encontraban protestando enfrente del castillo. Y por supuesto tenía que informarles que el prota les haría ganar muchísimo dinero. Se nos comienza a relatar que el festival fue cancelado de repente y la atmósfera que había alcanzado su punto máximo se había enfriado de repente, dejando atrás a algunos turistas que no pudieron regresar por arrepentimiento. Y por supuesto deben de estar en su estado de combustión incompleta, ya que no pudieron gastar su dinero ni su tiempo. Y por supuesto, en tal situación si se llevara a cabo un evento para calmarlos, entonces ese podría ser el evento indicado para recuperar algo de la economía perdida. Vemos entonces que múltiples personas se encontraban reunidas en el sitio donde se llevaría a cabo el duelo, mientras que el prota se encontraba a punto de encarar a su primo para ese combate. Las personas victoriaban porque sería un duelo entre dos jóvenes herederos. Está de más mencionar que la mayoría de los presentes se encontraban apostando su dinero por el joven maestro Kane. Incluso algunos se sentían furiosos porque sabían que el prota iba a recibir su merecido en ese combate. Por supuesto, toda esta situación no hacía más que beneficiar tanto al territorio como a los comerciantes que rápidamente procedieron a abrir sus negocios y sus comercios para intentar aprovecharse un poco de la rebanada del pastel. El gordito de antes que llevaba a cabo la manifestación era el que se encontraba a cargo de las apuestas con respecto al combate, bueno, al duelo. Las personas se encontraban llevando a cabo las apuestas lanzando su dinero a diestra y siniestra porque Kane iba a ganar el combate.
Por otro lado, observamos a Kane que se encontraba incrustando su espada en el suelo y mientras observaba al prota le preguntaba que cómo se atrevía a convertir un duelo sagrado en un mercado como ese. Kane aprovechó la oportunidad para mencionarle al prota algo antes de que comenzara el duelo, y era que su espada no se iba a detener aunque el prota termine rindiéndose. Esto hizo que el prota comenzara a pensar que por supuesto, entonces eso debe de ser lo que ellos estaban buscando. Kane inmediatamente le mencionaba a su primo que entonces bien, dado que ya tenía la suficiente gente reunida era momento de comenzar. Pero inmediatamente el caballero escolta se encontraba gritándole al prota que tenía que esperar. El encapuchado se encontraba mencionando que creía que no se podía llevar a cabo una apuesta adecuada a ese ritmo, causando que algunas personas se sorprendieran por lo que este decía. Con respecto a eso, el comerciante procedía a mencionar que nadie había apostado su dinero por el joven amo Ghislain, así que por supuesto no podía haber una apuesta unilateral. El prota se encontraba atento ante lo que se mencionaba. Las personas mencionaban que por supuesto era obvio el resultado de ese combate. El prota se merecía una derrota atroz. Otros mencionaban que deberían de buscar a algún idiota para que apostara del lado del prota y así el combate pueda comenzar. Kane le mencionaba al prota que incluso el mismo mercado que éste había montado se encontraba ignorándolo. Le preguntaba al prota que qué tal si cambiaban el contenido de la apuesta, mientras que alguien se encontraba acercándose hacia la mesa de apuestas. Le mencionaba al prota que tenía que cambiar a cuánto tiempo podría resistir el prota contra este. Pero en ese preciso instante una persona terminó llegando con una gran bolsa de dinero colocándola sobre la mesa donde se encontraba el mercader. Era nada más y nada menos el comandante Escoban que procedía a mencionar que apostaría todo el dinero por el duque Ghislain. Al escuchar eso el prota comenzaba a reír, pero justo en ese momento sobre la bolsa de dinero que tenía el comandante terminó cayendo una bolsa de dinero mucho más grande. Y esta era nada más y nada menos que la hermana del prota, la cual también mencionaba que iba a apostar todo su dinero por su hermano mayor. Esto terminó alarmando a todos los presentes ya que Lady Helena se encontraba apostando y participando en un evento como ese. La chica le preguntaba al comerciante si acaso con ese dinero sería suficiente para cubrir la apuesta de todos los presentes. La criada del prota le advertía a la señorita acerca de gastarse el dinero de esa manera, mientras que el comerciante mencionaba que sí, por supuesto, era más que suficiente. El encapuchado, al darse cuenta de que su plan no había tenido éxito, simplemente decidió dar la espalda para comenzar a alejarse. Kane, por otro lado, se encontraba mencionando que al parecer lo habían hecho esperar sin ningún tipo de razón. Inmediatamente una persona comenzaba a gritar que era momento de prepararse para el combate. El prota le mencionaba a su primo que este ya sabía que era mayor que él después de todo, y se vería un poco extraño si el prota realizaba el primer movimiento, a lo que Kane le preguntaba al prota que a qué se refería. Ghislain, con movimientos llamativos, procedió a desenvainar su espada mientras observaba fijamente a su primo ordenándole a este que cargara en dirección hacia él. Kane se había quedado en silencio por unos segundos, y tomando una pose un tanto extraña le preguntaba al prota si acaso no creía que era demasiado tarde para que actuara como el mayor. Inmediatamente Kane terminó saltando a una gran altura para colocarse justo por encima del prota y realizar un poderoso ataque el cual el prota terminó repeliendo con su propia espada. En ese momento Kane se sintió un poco alarmado por lo que estaba sucediendo. Observando al prota, Kane le mencionaba que ya había caído demasiado bajo como para salvar las apariencias ahora mismo. Tan solo con su fuerza bruta, Kane terminó empujando al prota hacia atrás, y tomando su espada de una forma un tanto extraña intentó golpear al prota con el mango de la misma, pero esto tampoco funcionó ya que el prota terminó esquivándolo. Aprovechando la apertura que se había creado en el prota, Kane se preparaba para proporcionarle una poderosa patada, pero este ataque tampoco funcionó ya que el prota también terminó esquivándolo. Las personas, observando el destrozo que había generado Kane tan solo con una patada, comenzaban a mencionarse que este realmente era bastante fuerte y que el prota ni siquiera podría resistir uno solo de sus golpes. Kane se veía bastante emocionado mientras que el prota observándolo se encontraba pensando que qué era lo que miraba ese tipo de esa manera. La criada del prota preocupada le mencionaba a la hermana del prota que qué deberían de hacer, tenían que detener ese combate inmediatamente. El encapuchado había comenzado a pensar que ya era demasiado tarde, pues no importaba quién fuese el oponente, en el momento en el que se decida cruzar espadas con Kane, el oponente estaría atrapado y no tendría más alternativa que luchar o sufrir una derrota total. Se supone que Kane es un oponente abrumador con un inmenso poder, y el prota terminaría consumiéndose en el pensamiento de que no tiene oportunidad de contraatacar y utilizaría toda su energía únicamente para evadir todos y cada uno de los ataques. Y al final el oponente exhausto, después de solamente esquivar por un tiempo, dejaría una apertura y en ese momento encontraría su final. Y ese es nada más y nada menos que el estilo de lucha del cual suele apoyarse Kane. Mientras el prota se encontraba esquivando todos los ataques de Kane, este último se encontraba mencionándole al prota que era mucho más escurridizo que nunca, y ahora de verdad podía considerar que las habilidades del prota habían crecido desde antes. Nuevamente Kane terminó tomando su espada de una manera un tanto extraña y mientras se preparaba para realizar un poderoso swing le mencionaba al prota que siempre había sido bueno para escapar desde aquellos días, proporcionando un poderoso ataque que el prota a duras penas terminó bloqueando con su espada.
Pero a pesar de ello, Kane terminó alando su espada hacia sí mismo para terminar sujetando al prota con la misma, dejando a este último sorprendido. Antes de que el prota pudiera reaccionar a tiempo, Kane había utilizado la fuerza que había ejercido para mandar al prota a volar por los aires, dejando a todo el mundo completamente sorprendido. El encapuchado se encontraba pensando que el prota ya estaba acabado con todo eso, mientras que se encontraba observando al prota caer desplomado al suelo, mencionando que este iba a perecer en ese instante. El prota se encontraba observando a su primo e inmediatamente terminó aterrizando, mencionando así que quería ir despacio con este. Y mientras se encontraba tomando impulso para atacar a su primo, el prota se encontraba mencionándole que había cruzado la línea, encontrándose inmediatamente a pocos centímetros de Kane, el cual no podía creer lo que estaba sucediendo. De manera apresurada, el prota terminó realizando un ataque por el costado de Kane, dejando a este último sorprendido, mientras que el encapuchado se encontraba pensando si acaso el prota se había reincorporado luego de haber concentrado algo de mana en sus piernas. El prota le mencionaba a su primo que tal esgrima era completamente ignorante y debió de pensar que era el más fuerte solamente porque el oponente se asustaría si mostraba un poco de su fuerza. Preparándose para atacar a su primo, el prota le mencionaba que tenía que permitirle abrirle los ojos para que se diera cuenta de la realidad, cosa que terminó haciendo que Kane comenzara a enfurecerse. Lanzándose a atacar al prota, inmediatamente le preguntaba que entonces cómo iba a hacer algo como eso. Ghislaine inmediatamente terminó apoyándose del suelo con gran fuerza para luego terminar proporcionando una patada justo en el mango de la espada de Kane, dejando a este último sorprendido. Pero lejos de lo que se hubiese imaginado en un principio, el prota terminó utilizando la misma fuerza de Kane para apoyarse de este y terminar girando sobre él para proporcionarle algunos cortes en el cuerpo, aterrizando perfectamente delante de su primo. Kane, que se encontraba sintiéndose humillado, continuó atacando al prota, esta vez realizando una poderosa estocada, ataque el cual terminó siendo completamente inefectivo ya que el prota terminó esquivándolo para luego terminar pisando la espada de su primo con mucha fuerza en el suelo. Y utilizando su espada, el prota había realizado un corte en el cuello de su primo mientras se encontraba observando a este último. La sangre comenzaba a salir por todo el cuerpo de Kane, mientras que todos los presentes se encontraban sorprendidos por lo que acababa de suceder. Por supuesto, cabe mencionar que los ataques del prota hasta el momento siguen siendo solamente ataques superficiales, pequeños rasguños para darle a entender a su primo cuál es el nivel de diferencia de esgrima que ambos poseen. Los presentes comenzaban a mencionar que qué era lo que acababa de suceder hace un momento, pues el joven duque había mejorado demasiado. Algunos preguntaban si acaso el prota sería el que ganaría ese duelo. Otros añadían que tontamente habían apostado todo su dinero por el joven maestro Kane, mientras que la hermana del prota se encontraba mencionándole a la criada si acaso podía observar lo que estaba sucediendo. Incluso el comandante, todo golpeado y moreteado, se encontraba completamente feliz sabiendo que el prota ganaría después de todo, pero esto no era lo mismo para el encapuchado, que cada vez se le notaba más furioso. Observando su cuerpo, Kane se mencionaba que todas las heridas eran completamente superficiales, a pesar de que el prota pudo haberlas hecho mucho más profundas. ¿Acaso el prota había hecho todo eso a propósito? Se preguntaba cómo era que ese chico había mostrado tal nivel de esgrima cuando antes ni siquiera le gustaba levantar una espada. Justo en ese momento, Kane terminó observando al prota y este último simplemente le devolvía la mirada con una expresión de desprecio, para luego el prota terminar arrojando su espada a un costado. Mientras la espada del prota rodaba por el suelo, este le mencionaba a su primo que tal brecha de habilidades no proporcionaría un suficiente entretenimiento para las personas que se encontraban presentes, por lo que a partir de ese momento iban a convertir ese combate en una pelea a puño limpio, cosa que hacía que Kane se sintiera cada vez más furioso. Ghislaine, por otro lado, le mencionaba a su primo que pensó en utilizar esa oportunidad para educarlo ese mismo día, por supuesto utilizando sus nudillos desnudos. Algo sorprendido, Ghislaine le preguntaba al prota que a qué se refería con educarlo. Mientras acomodaba la camisa, el prota le mencionaba a su primo que al parecer él no era rival para este en el manejo de la espada, por lo cual iba a tener una desventaja para que este pueda sentirse un poco mejor, peleando a puño limpio, en lo cual su primo destacaba más. El prota también aprovechó de mencionar que en su lugar apostarían 2000 monedas de oro más, el doble de la cantidad inicial a que el prota ganaría. Los espectadores se encontraban completamente sorprendidos, pues el prota quería pelear a puño limpio y además había apostado 2000 monedas de oro. Algunos preguntaban si acaso de verdad se trataba de un duelo, mientras que el encapuchado se encontraba algo sorprendido. Pero su sorpresa era para bien cuando se encontraba pensando que el prota se había atrevido a retar a Kane a una pelea de puño limpio, y nunca pensó ver el día en el cual tuviera que agradecerle al prota por su locura. Confiado, se mencionaba que la fortuna todavía seguía de su lado. El comerciante le gritaba a todos los presentes que tenían que hacer sus apuestas adicionales. El evento era una pelea a puño limpio, el joven maestro Ghislaine contra el joven maestro Kane. La mayoría de las personas, a pesar de haber visto las recientes habilidades del prota, seguían pensando que la mejor opción para la apuesta iba a ser Kane, ya que consideraban que las recientes declaraciones del prota eran una completa estupidez, aunque por supuesto hubieron algunos escépticos que decidieron apostar por el prota en esa oportunidad. Kane, mientras se preparaba para levantarse, comenzaba a reír preguntándole al prota si acaso quería que fuera con las manos
manos desnudas, mencionándole al chico que no tenía que hacerlo reír. Sujetando su espada con furia le mencionaba al prota que por supuesto lucharía sin utilizar armas, mostrándonos así como la capucha que este traía consigo la había arrojado por los aires. Pero lejos de lo que se hubiese esperado, le mencionaba al prota que él iba a pelear en contra de este utilizando la espada. Escuchando todo eso, la criada del prota se encontraba gritándole a este que no tenía que ser un idiota y tenía que recoger su espada inmediatamente. Ghislaine había realizado un ataque mientras le gritaba al prota que era momento de perecer, pero el prota tan solo se encontraba observándolo para luego mencionarle que como se pensaba, necesitaba hacerlo entrar en razón después de todo. El rápido ataque que había realizado Kane había sido esquivado por el prota rápidamente, y mientras este se encontraba en una posición de ataque, Kane se preparaba para proporcionarle una patada, pero el prota ya se había movido rápidamente hacia un costado de su primo, para luego proporcionar un poderoso puñetazo en la pierna de su primo, dejando a este un poco adolorido y preparándose para proporcionar otro golpe que terminó entrando de lleno en la mandíbula de su primo, un poderoso uppercut. Golpe que hizo que la cabeza de su primo se desplomara hacia atrás como si de una pelota de goma se tratara. Luego de realizar ese ataque, el prota terminó retrocediendo mientras se nos muestra cómo Kane se encontraba adolorido preguntándose en qué demonios estaba sucediendo. Pues ¿cómo podía ese idiota mostrar tales movimientos de repente? Algunas personas mencionaban que esos ataques habían sido bastante picantes y que el prota podría ganar ese combate después de todo. Observando a su primo desplomado en el suelo, el prota le mencionaba a este que tenía que levantarse, ya que ni siquiera había empezado con la verdadera paliza. Cosa que por supuesto terminó hirviendo la sangre de Kane, el cual se había lanzado rápidamente a atacar al prota nuevamente, pero aún así continuando utilizando la espada. Todos y cada uno de los ataques que Kane realizaba, el prota los terminaba esquivando con mucha facilidad. Y mientras el prota se encontraba apoyándose del brazo de Kane, este último se encontraba pensando que el prota antes ni siquiera podía mirarlo directamente a los ojos, pero hasta ahora la cosa había cambiado. En aquel entonces el prota incluso solía inclinarse por su cuenta cada vez que él aparecía, mientras observamos cómo el prota se encontraba torciendo el brazo de su primo. Aplicando una buena cantidad de fuerza, el prota terminó reteniendo ambos brazos de su primo para luego proporcionar un poderoso rodillazo por las costillas, cosa que por supuesto le generó una enorme cantidad de dolor. Kane se encontraba pensando que tenía que acabar con la vida del prota para poder seguir con el futuro de su familia, del futuro de la familia Loges. Pero mientras Kane se perdía en sus pensamientos, los golpes del prota llegaban como ráfagas que no podían ser detenidas una y otra 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 vez. Resumiendo esta parte, el prota literalmente lo hizo carne molida. Mientras observamos cómo Kane se encontraba llevando la misma skin que tenía puesta el comandante Escoban, el prota terminó tomando a su primo por el pelo, el cual se preguntaba el por qué todo había terminado de esa manera. Observando la cara de su primo o lo que parece ser su cara, el prota le mencionaba que le daba mucha pena por su padre, ya que el conde Loges había ayudado bastante a Perdium hasta que estuvo al borde de la desaparición, y solamente porque era amigo del padre del prota. Sin embargo, su hijo tenía una idea completamente diferente en mente. Esto último terminó llamando enormemente la atención de Kane, el cual comenzó a recordar que hace unos años atrás se encontraba furioso preguntándole a su padre que por qué otra vez se encontraba enviando la ayuda a Perdium. Le mencionaba a su padre que aunque este sea amigo del conde Perdium, ellos también estaban pasándola bastante mal. Entonces, ¿por qué seguía invirtiendo en una tierra que se estaba marchitando lentamente? Para el chico eso era como echarle agua a un cubo que tenía grietas. El chico le continuaba mencionando a su padre que ni siquiera había pasado una semana desde su regreso, pero ya iba a volver a ayudar a Perdium de nuevo. Todo esto hacía que Kane cada vez más se sintiera más y más furioso, hasta el punto en el que inevitablemente le mencionaba a su padre que no tenía que retirarse. Le mencionaba que todos intentaban detenerlo, pero porque este insistía en seguir ayudando a Perdium. El padre de Kane terminó observando a su hijo de reojo mientras le mencionaba a este que era solo porque eran amigos, cosa que terminó resonando en la cabeza del chico, cuando su padre le mencionaba que no había otra razón diferente a esa, mostrándonos así como el prota se preparaba para proporcionarle el último golpe a Kane, el cual está de más decir que en ese momento se esperaba con los ojos cerrados el golpe final del prota. Aún así el golpe nunca terminó llegando. En su lugar, Ghislaine le mencionaba a Kane si acaso eso habría sido suficiente educación para él, palabras que terminaron llamando ligeramente la atención del chico. Al observar a Ghislaine, Kane se daba cuenta de que este último se encontraba extendiéndole la mano mientras le pedía que se levantara. Observando cómo el prota le tendía la mano, Kane inmediatamente terminó bajando su rostro mencionándole al prota que él admitía su derrota. Palabras que terminaron helando la sangre de todos los presentes al darse cuenta de lo que había sucedido. Todo mundo inmediatamente comenzó a victoriar el nombre de Ghislaine, el cual había ganado ese duelo. Por supuesto, entre toda la multitud habían personas que celebraban ya que gracias al prota ganaron mucho dinero, mientras que otras simplemente, bueno, la mayoría, la verdad, estaba bastante mal porque había perdido una inmensa cantidad de dinero. Los allegados al prota se encontraban bastante felices de que su hermano hubiese ganado el combate.
Justo en ese momento el encapuchado terminó llegando a gran velocidad hacia donde estaba Kane para gritarle. El hombre se encontraba gritándole a Kane preguntándole que cómo pudo admitir la derrota tan pronto solamente porque estaba un poco en desventaja. Le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, añadiendo que había confiado en él. Desviándole la mirada, Kane le mencionaba al encapuchado que tenía que dejarlo ya que todo se había terminado, cosa que terminó haciendo que el encapuchado le preguntara a qué se refería con eso. Sujetándose el rostro, el encapuchado se encontraba pensando que ese maldito mocoso era demasiado débil. Justo en ese momento el prota terminó llegando por detrás del encapuchado llamando la atención de este último. Sonriendo, el prota le mencionaba al encapuchado que tenía que hacer lo que tenía que hacer, preguntándole si acaso no lo consideraba cierto, cosa que terminó llamando la atención del encapuchado. Rápidamente Ghislaine le gritaba a todos los presentes que tenían que prestarle atención, ya que ese hombre encapuchado que tenía al frente voluntariamente se había decidido a pagar la carne y la bebida de todas las personas que allí se encontraban reunidas, cosa que terminó alarmando al encapuchado preguntándose que a qué se refería el prota. La mayoría de las personas comenzaban a victoriar acerca de la carne y las bebidas gratis, ya que habían unos que ni siquiera habían podido comer carne desde el primer día del festival. El encapuchado le mencionaba al prota que no estaba de acuerdo con eso, por lo cual debía de retirar la declaración inmediatamente, a lo que el prota rápidamente terminó tomándolo por el hombro. El prota le mencionaba al encapuchado que ese es el precio por perder el duelo y debería de tener al menos esa cantidad, y para que queden claro, eso no se deduciría de la apuesta final. Haciendo cada vez más presión en el hombro del encapuchado, el prota le mencionaba que tenía que recordar añadir 2000 monedas de oro a la apuesta originalmente fijada de 1000 monedas de oro. Y con una presión intimidante, el prota le mencionaba al encapuchado que si corría ya sabía lo que le iba a pasar. Palabras que terminaron penetrando profundamente en el encapuchado, el cual no tuvo más alternativa que mencionarle al prota que lo entendía perfectamente. Al día siguiente nos encontramos en el castillo exactamente en la habitación del prota, mostrándonos así como un enorme cofre había llegado a su habitación. En el momento en el que el prota vio el cofre se quedaba completamente sorprendido debido a la cantidad de monedas de oro que se encontraban en su interior. Observando las monedas en su poder, el prota se mencionaba que podía contratar un pequeño cuerpo de mercenarios con esa cantidad de dinero. Después de todo, no se trataba de una pequeña cantidad. Pero por otro lado, se necesita mucho tiempo para hacer crecer el dinero, por lo cual no se podía esperar demasiado. Y para realizar el negocio que tenía en mente necesitaba prepararse aún más rápido todavía. Justo en ese momento, sacando al prota de sus pensamientos, llegó la presencia de su criada y de su joven hermana. El chico, observándolas, les preguntaba a ambas de qué se trataba. La hermana del prota le preguntaba a este que en dónde pensaba gastarse todo ese dinero. El prota le preguntó a su hermana si acaso quería un poco, a lo que esta última le mencionaba al prota que no, solamente le estaba preguntando. La criada del prota le mencionaba que era obvio dónde este pensaba utilizar ese dinero, recordándole al prota que pronto sería el cumpleaños de la joven Amelia, y el prota había hecho todo ese espectáculo porque quería comprarle un regalo muy caro, preguntándole al prota si acaso eso no era verdad. Continuó añadiendo la criada de que el prota era demasiado transparente. La hermana del prota le mencionaba a este que había hecho todo eso simplemente porque quería quedar bien con su prometida. Y en ese instante la realidad terminó golpeando al prota en gran medida, causando que este se preguntara si acaso de verdad tenía una prometida. Bueno chicos, aprovecho para mencionarles que con este manga también hemos llegado al último capítulo disponible, teniendo 9 capítulos hasta el momento en español. Y ya saben, si quieren que siga trayendo este manga, por favor háganmelo saber compartiendo con muchas personas este video y al mismo tiempo dejando muchos likes y comentando para yo así saber que les ha gustado bastante la historia. Aprovechando que ya estamos en esto, por favor síganme en mis otras redes sociales, como lo son mi canal secundario de YouTube, mi página de Facebook y mi cuenta de Instagram. Y ahora sí, si quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor házmelo saber dejando en los comentarios la frase 2000 monedas de oro. Muchísimas gracias a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Voy a dejarlo que llegue a los 30 minutos. Tengo que dejarlo que llegue a los 30 minutos y ahí lo dejo. Cuéntenme cómo está su día, qué han hecho. ¿Ya? ¿Ya llegamos a los 30 minutos? Sí, ya llegamos a los 30 minutos. Hasta luego.